Buenas noches, bienvenidos a este rincón extraño diferente, en el cual va a ser la primera vez que hagamos una entrevista. Para ello, he tenido a bien invitar a David Cuevas, escritor, periodista y también director del podcast Dimensión Límite. En el pasado año 2024, David obsequió a su público con 2 libros, uno dedicado al mundo musical y otro que es por el cual hoy lo quiero entrevistar. Editado por la editorial Luciérnaga, tenemos aquí Inexplicado. ¿Lo he dicho bien? Sí, Inexplicado. David Cuevas, bienvenido al Rincón del Siguiente. Bien, Ayalo. Agradezco que lo digas bien porque no te creas que es tan habitual como debería. Pues sí, se hace raro, ¿verdad? Estar aquí. No sé si es habitual que en este programa venga aquí a este plató, fantástico plató, maravilloso y estupendo. Pues hoy lo estrenas. De hecho, es la primera vez que hoy va a grabar alguien aquí, o sea que eres el que inaugura este plato del Rincón del Disidente, el Rincón Extraño, para grabar entrevistas. ¿Pero tiene nombre el estudio o no tiene nombre? El salón de mi madre, literalmente. Oye, poca broma, Pues muchísimas gracias por invitarme, Manu, ya sabes que es un placer. En este caso, miedo me das porque estoy en el otro lado, O sea, tú has estado, digamos, en la tesitura de ser entrevistado por este servidor, por este plumilla, y ahora me toca a mí estar en el otro lado, así que, bueno, yo creo que será como mínimo divertido, aunque hablemos de misterio. Divertido es, además a mí el misterio me encanta, pero puedes estar tranquilo que te voy a apretar menos que lo que me apretaste tú. Bueno, no te apriete tanto. Un poquito. Bueno. Bueno, quiero que la audiencia entienda que hay buena sintonía y hay buen humor, o sea que esto es normal entre David y yo y nadie tiene que buscarle a 3 pies al gato donde no lo hay. Si la gente supiera de nuestras reuniones secretas. Uf. y con Villarejo de testigo, o sea que es... Sí. En una de ellas, efectivamente. Sí. Una de ellas. Fuimos pillados infraganti por Villarejo. Sí. Esto habrá que contar algún día. Sí, bueno, y también las preguntas del CNI, que también fueron muy... Ostras, eso es muy fuerte, tío. Eso es muy bueno. A mí no me cabe duda, Sí, pero el vacile que le soltamos al colega, saludos a la ESPE. Hostia, tío. Hostia. Bueno, esperemos reconducir la entrevista hacia algo un poquito más serio. Yo tengo aquí una batería amplia de preguntas, David, pero creo que la fundamental o la principal, con la que me gustaría empezar el programa, es... ¿qué te inspiró a escribir este libro Inexplicado? Si hubo algún caso en concreto que te animase a empezar a recopilar todos los casos que aparecen en el libro. No hubo un caso específico. A ver, te voy a contar una cosa que yo creo que no sabe prácticamente nadie, porque creo que no lo he contado en ninguna entrevista, pero creo que nadie me ha preguntado el cómo surge o el por qué surge concretamente. Curioso, porque es una pregunta como muy típica, ¿no? Pues mira, esto originalmente tendría que ser un libro de ovnis. Lo que yo pacté con Toñi Ramiro, con mi editora de Luciérnaga, fue un libro de ovnis. Porque en Luciérnaga no apuestan, desde hace muchísimo tiempo, no apuestan de forma monográfica por los libros de ovnis. Este es un tema largo y muy interesante, que en resumidas cuentas, resumiendo una frase, no especialmente larga, te podría decir que las grandes editoriales, desde aproximadamente comienzo del siglo XXI, decidieron que el tema ovni no vendía. Básicamente ese sería el titular, ¿no? Se han publicado muchos libros de ovnis, pero en editoriales pequeñas, que han funcionado muy bien, por otro lado, lo cual debería servir también, ¿no? como eje a otras grandes. He tenido discusiones a este respecto con conocidísimos divulgadores a este respecto, valga la redundancia, que insisten en ese hecho de que los libros de ovnis no venden en grandes editoriales. Es algo en lo que yo siempre he estado en contra, salvo con JJ Benítez, que se hacía un poco la excepción, ¿no? Entonces, digamos que Toñi, una improvisada reunión que tuvimos en una feria del libro, me preguntó si me animaba a escribir otro libro para Luciérnaga. Estaban muy interesados porque parece ser que Los Sin Rostro vendió más de 3 libros, por lo visto. Eso dicen, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba como bastante a saco con otro proyecto que has citado por encima, que era el libro de Toni Peret y sus ebanos en el ritmo. Es un libro que cuenta la historia musical española de los años 80, 90, 2000, de la música dance, de la música de baile. Y estaba como muy saturado. Y dije, mira, Toñi, yo de verdad ahora mismo estoy con
con este otro proyecto y no quiero pensar en libros por una temporada. Seguimos hablando y salió este tema de los ovnis, ¿no? ¿Por qué no publicáis un libro monográfico de ovnis? Y entonces me dijo, si nos lo envías tú, te lo publicamos. Que bueno, eso es provocar con malas artes literarias, ¿no? Sí. Y fue tal cual. Bueno, pues me convenció y pactamos la entrega del libro 1 año y medio después. O sea, esto yo creo que esta reunión tuvo lugar a mediados de 2022 y yo pacté la entrega del libro en marzo de 2024, o sea, casi 2 años después. ¿Qué pasó? Sencillo, que yo estuve, digamos, recopilando durante ese año y medio largo algunas experiencias ovni y, bueno, pues recuperé algunas que ya tenía, digamos, recopiladas sobre el terreno, hablando con los testigos, pero que no habían tenido salida, la mayoría de ellas no habían tenido salida comercial y mucho menos en formato de libro. ¿Qué pasó? Pues que cuando se acercaba peligrosamente la fecha de entrega, hice recuento y me di cuenta de que no tenía suficiente casuística ovni para hacer un libro. Y me explico con esto. Yo podría haber engolado los casos, en plan, fui a este lugar y entonces tenía una sensación extraña porque no sabía lo que sentiría al toparme con el testigo y darme cuenta de la realidad que envolvía a esa persona especial que había vivido lo insólito, y entonces cogí aquel tren revisando mis notas en el cuaderno y revisando la grabadora, pensando en cómo sería ese momento del encuentro. Yo todo eso me lo salto. Y habrás visto si has leído algo del libro. Yo voy a grano. Sí. Cuento la historia como tal. 2-3 líneas introductorias en líneas generales de cómo me he enterado de esa historia y luego voy al grano. Entonces, claro, lo que hace eso es aumentar el número de historias y, obviamente, bueno, pues reducir el espacio. Cuanto más número de historias, más espacio necesitaba, espacio real. Porque no le meto demasiada literatura. Si lo hiciera, a lo mejor metiendo una 20 lo hacía, pero para hacer lo que quería hacer necesitaba un mínimo de 100 historias. A lo mejor tenía 60 o 70, ¿no? Consideraba que no era suficiente para hacer el libro. Entonces me reuní con Toñi y le propuse el abrir un poco más el espectro. Y dije, mira, Toñi, tengo que ser honesto contigo. O sea, no tengo suficiente casuística interesante para hacer un libro de estas características, un libro de ovnis, y además yo originalmente incluso quería subir la apuesta y dedicarlo a testigos de élite. Miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, pilotos, etcétera, que hubieran vivido estas experiencias. Pero de estas experiencias recopilé muy poquitas, porque la mayoría de la gente de este tipo de trabajos, cuando han vivido fenómenos extraños, no hablan, no lo cuentan, y estuve durante 1 año y medio, pues pico pala, incluso en intervenciones en programas como Espacio en Blanco, invitando a los oyentes si alguno pertenecía a uno de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, o era militar, o quería contarme su historia, aunque fuera anónimo, pero que merecieran llegar. Nada, o sea, muy poquito, anecdótico. Entonces me di cuenta de, primero, no tenía un volumen importante para hacer un libro de esas características, pero es que tampoco lo tenía para hacer un libro solamente de ovnis. Y es cuando yo le propongo a Toñi abrir un poco el abanico y introducir otras historias que me fueron llegando a raíz de la publicación de Los Sin Rostro, que son fenómenos un poco más terrenales que van desde los encuentros cercanos con entidades, sueños premonitorios. Hay un capítulo que llamo Lugares encantados y no de conocerte, extraños rituales, apariciones marianas, etcétera, ¿no? Y entonces Toñi aceptó y se abrió un poco el abanico. De ahí el subtítulo del libro de Anomalías esquivas, así en la tierra como en el cielo. Hay 2 bloques, el bloque de ovnis, que iba a ser el libro original, y luego el otro bloque de enigmas más terrenales, que lo que hacían era, pues, aumentar un poquito más el catálogo de historias por el máximo respeto que yo tengo un lector que se va a gastar 17 o 18 euros en un libro y que no se quede con un libro raquítico de 170 páginas, ¿no? Entonces, básicamente esa es la historia del libro. Originalmente, directamente iba a ser un libro un poquito diferente al que finalmente fue, ¿no? Realmente era un poco la mitad del contenido, ahora tienen 2 por 1, ¿no? Pero esa es la historia real. Y al final ha acabado con un libro con muchísimos casos, creo que son unos 140 aproximadamente. Sí. ¿Qué selección o qué motivación de seleccionar los casos hiciste? ¿Cómo los escogiste? Y además, ¿hubo alguno que se te quedase fuera del libro y que te hubiese gustado incluir, pero que a lo mejor por la densidad o porque todavía está en una investigación en curso no entró dentro del libro? A ver, respondo a lo primero.
el criterio es, bueno, casos que a mí me lleguen. Hay un criterio estándar en todo el libro, y es que todas las historias que cuento en el libro me las han contado sus protagonistas directos. Bueno, todas, 99%. Hay alguna que otra que con una serie de condiciones especiales y con el testigo, digamos, principal de acuerdo por una serie de cuestiones, luego si quieres hablamos de ello, vale, están ahí. Pero vamos, que te estoy hablando de 1 de cada 100 historias, ¿no? El 99% de los casos que hay en este libro me los han contado directamente los testigos directos. Y el 100% los testigos directos han estado de acuerdo con que se publique esta historia, ¿no? Esa es la premisa principal. Entonces, con esa premisa, que es importante, porque hay muchas historias súper interesantes que han, digamos, divulgado otros compañeros, que me han comentado y tal y cual, cuyos testigos han fallecido, o hay una persona que me cuenta una historia fascinante que alguien le contó que le sucedió a alguien. Esas historias, por muy potentes que sean, las descarto de antemano, porque no tienen ese parámetro de persona que me comunica la historia y que me la hace llegar de forma directa, ¿no? Eso por un lado. Por otro, que fueran historias, la mayoría de ellas, inéditas, ¿no? Porque hay una crítica que sobrevuela. A mí me gusta mucho preguntar a la gente. Todos los martes montamos unas tertulias en Madrid, y me gusta mucho preguntar a la gente por lo que le gusta, pero sobre todo por lo que no le gusta. Porque cuando te dicen lo que no les gusta es cuando haces un poco de autocrítica y te das cuenta de lo que se puede mejorar, ¿no? Y una de las cosas que siempre dicen es que en este mundillo siempre son las mismas historias, siempre son los mismos casos. Que es una crítica que entiendo y que en gran parte comparto. Y contra lo que lucho. Entonces, oye, pues yo creo que hay que tratar de predicar un poco con el ejemplo, ¿no? Y mi forma de predicar con el ejemplo es ofrecer al lector historias que no son conocidas, que es otra de las premisas. Y luego, básicamente, que sean historias interesantes. Y la principal de todas, que yo esté convencido de que la persona que me cuente esta historia cree haberla vivido. O sea, yo no sé, no estoy en sus cabezas, no puedo saber si realmente lo que ellos me cuentan que han vivido, ya sea en la tierra o en el cielo, es literalmente tal y como me lo cuentan, con cada uno de los detalles pormenorizados con los que lo hacen, ¿no? Pero para mí es importante que la persona realmente crea que ha tenido lugar ese encuentro, ¿no? Y bueno, estas son las premisas. ¿Se quedaron historias fuera? Pues algunas sí, porque había detalles que no me cuadraban, porque se contradecían en datos, en algunos hechos concretos, porque me daba la impresión de que quizá era una fabulación muy clara. Esas historias han quedado fuera. Y luego, alguna historia que yo estuviera investigando y que no, de hecho de eso puede dar fe mi sufrida editora, que cuando el libro estaba entregado, y aún no, digamos, estaban con las correcciones, me llegaban más historias muy interesantes y yo decía, Toñi, mira, ya sé que, pero... Y ya la pobre no me discute, dice, mira, David, no voy a discutir, mándamela. por acumulación, ¿no? Por cansancio. Pero, a ver, que han sido muy poquitas, tampoco estamos hablando de, a lo mejor, el 10% de las historias entraron un poquito a última hora. Pero no, las historias potentes realmente que yo me fui encontrando ya con la fase final del libro, entraron. Y alguna que me ha llegado después, bueno, es que me ha llegado después, quiero decir, claro. No podemos hacer milagros, ¿no? Así que se puede decir que en este libro está todo lo que yo quería contar, ni más ni menos. Y en eso que está todo lo que tú querías contar, obviamente, esa recopilación, tú tienes una ya dilatada carrera en el mundo del misterio, de lo paranormal, inexplicable, llamémoslo X. ¿Has sufrido una evolución en tu forma de tratar con los testigos a la hora de recopilar la información? Antes, te lo digo por experiencia personal, ¿no? Antes eras más crédulo y ahora te has convertido en más, digamos, objetivo, más duro para las historias que te cuentan. Pues depende de las historias, Manu. Te explico. Empecé siendo muy crédulo. Yo empecé yendo a lugares abandonados, a grabar psicofonías y me pateé, digamos, todos los santos lugares, que me perdonen los beatos, ¿no? Esto de santos se puede entender, ¿no? Ochate, Belchite, La Musara, Aguas de Busó, San Ginés de la Jara, Belmez, los clásicos, los grandes clásicos, prácticamente todos. Bueno, aquí de Madrid, que si la Barranca, que si la Marina, que si tal, que si igual, me los fui pateando, ¿no? Buscando psicofonías porque consideraba que ahí podía estar la respuesta a nuestras preguntas. Imagínate, vas a un lugar en el que hay una historia más o menos tétrica y pones una grabadora y de repente entra una voz que te responde cuando aparentemente no hay nadie. Eso es fascinante. Sí. Es que eso es increíble. No me extraña tantísima gente todavía con 50 y 60 años haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero llegó un momento en que me di cuenta, empecé a ser un poquito más consciente
de una realidad de la que yo quizá no disponía información suficiente. Empecé a hablar con personas como, por ejemplo, Rafa Cabello, que ya no está entre nosotros, y quiero aprovechar este momento para mandar un fuerte abrazo allá donde esté, y obviamente a todos sus familiares y amigos y seguidores, que empezó a explicarme Rafa Cabello es un investigador sevillano que toda su vida ha estado trabajando en, digamos, en temas relacionados con electrónica, imagen y sonido, arreglando radios, arreglando televisores. Entonces, él tenía una serie de conocimientos técnicos que daban muchas respuestas a algunas de esas presuntas psicofonías que recogíamos, ¿no? Entonces, empezó a explicarme lo que eran las ondas bobulares, lo que eran las interferencias naturales o artificiales, y me fui dando cuenta de que prácticamente todo lo que yo había hecho en este campo no servía de nada. No había tenido lugar, digamos, ningún tipo de control, de protocolo mínimo, de recogida de muestra, de, digamos, una campana para aislar la grabadora. Control acústico. Claro, tú vas a un sitio, pero, por ejemplo, estamos en un lugar que tienes unos micrófonos fantásticos y no se está notando, pero ahora mismo en este estudio hay un poquito de lo que llamamos reverb. Esto es terrible para cualquier grabación. Si es malo para una grabación, digamos, con un micrófono en condiciones, en una entrevista, imagínate para recoger una presunta psicofonía. Claro. O sea, todo se exagera, todo se incentiva además, ¿no? Entonces, esto, simplemente este sonido con la propia reverb ya se puede confundir con lo que no es, ¿no? Y ni que decir tiene cuando en un lugar abandonado, normalmente destartalado, que tú pisas un cascote en el piso 2 y se escucha, digamos, la onda en el piso 1, una cremallera que sube y baja, porque en estos sitios hace obviamente frío, las ventanas están rotas, y cualquier cremallera que sube y baja ya es un sonido que se cuela y que si no controlas se puede convertir en un sí o un no psicofónico. Yo eso lo he vivido durante muchas veces. Fui consciente de ello. Entonces me di cuenta de que la respuesta a estos temas no estaba en las psicofonías en sitios abandonadas, estaban en los testigos. Esta fue mi primera evolución, ¿no? Y en cuanto a la credulidad, depende del tema. Era más crédulo en general, luego me fui haciendo un poquito más escéptico, pero, por ejemplo, cuando empecé a recopilar los casos que entraron en mi libro Los sin rostro, me pasó lo contrario. Empecé, digamos, a cargarme un poco ese sano escepticismo que tenía, porque me empezaron a llegar unas historias, Manu, que yo decía, no puede ser, o sea, es que esto pone en jaque cualquier escepticismo, por sano que sea, ¿no? Como era mi caso. Sano escepticismo del que duda, no del que niega, ¿no? Para que nos entendamos. Y ahí hubo como una especie de involución. Es decir, ahí me hice menos escéptico con esas historias. Los sin rostro se publicó hace poco más de 3 años, realmente no ha pasado mucho tiempo. Y hasta hoy, en la que, bueno, en algunas historias, en algún caso concreto, me he ido haciendo más escéptico, porque cuando más indagas, en casos clásicos, más cosas que no te han contado encuentras y normalmente no van a favor de la autenticidad paranormal o ufológica de la historia. Y bueno, pues en otras pasa lo contrario, que a lo mejor tú vas con un pequeño prejuicio de lo que has leído sobre algo y te das cuenta de, ojo, cuidado, que esto a lo mejor no es tan explicable como podría parecer, ¿no? Entonces, no te puedo dar una respuesta genérica, habría que especificar, habría que ir tema a tema o caso a caso para decirte, pues, con esta historia quizá me he vuelto más escéptico, con este tipo de historias, y con estas otras me he vuelto un poquito más crédulo, ¿no? Yo tengo la mente abierta, siempre la he tenido. Yo estoy deseando que me suceda algo paranormal o ufológico claro, diáfano, no ecos más o menos remotos o similar. Y bueno, a mí con las historias que me cuentan y que aparecen en este libro, Manu, obviamente yo, si no tuviera la mente abierta, estaría haciendo el tonto, porque son historias que yo a día de hoy no les encuentro una explicación. Claro, buscas algo como esa experiencia que alguna que otra vez han contado Javier Sierra y Manu Carballal, ¿no? Que vieron, creo que fue Montserrat, ¿no? Aquellas luces, y que a día de hoy todavía les sigue emocionando cuando las narran, ¿no? Algo que digas, sí. Vale, o sea, esto es imposible. Sí, bueno, Carballal es un tipo que tiene esa pose súper escéptica para muchos, ¿no? Sí. Que en el fondo, no sé si decir esto se me va a cabrear, en el fondo quizás no sea tan escéptico como mucha gente piensa, escéptico en el plan mal, ¿no? Para nada, pero él sigue reconociendo que no sabe lo que fue, que pudo equivocarse, que puede ser algún sesgo, pero que a día de hoy no ha encontrado una explicación a aquello que vio siendo un adolescente con Javier Sierra, ¿no? Él tuvo esa suerte, yo aún no la he tenido. Claro, entonces... Toco madera para lo contrario. ¿Cómo se puede equilibrar el rigor periodístico y la
subjetividad en los testimonios en estos casos? ¿Cómo puedes decir, joder, o sea, si soy riguroso y tal, lo tengo que poner muy entredicho, pero a veces esa sensación de cuando la otra persona la miras a los ojos no te está mintiendo, ves que se le todavía eriza la piel, eso debe ser complicado, sobre todo en esto que es tan etéreo como el periodismo de investigación paranormal. Bueno, normalmente lo que yo hago para libros como estos no es periodismo de investigación, eso hay que dejarlo claro. Y además lo pongo negro sobre blanco e insisto mucho, demasiado, según mi editora, sí, pero que ya casi fuera dentro del libro, ¿no? Es un libro, por ejemplo, de historias. Son historias. La mayoría de ellas no hay una investigación detrás. Una investigación, pese a lo que muchos puedan pensar, y tú lo conoces bien por el campo que conoces, que tú sueles sondear habitualmente, que es el de la criminología, la investigación va mucho más allá de ir a un lugar, hablar con un testigo y hacerse un par de fotos. Eso no es investigar, eso es hacer reporterismo, ¿no? Y bueno, el periodista puede hacer reporterismo o puede hacer periodismo de investigación. Yo he hecho reporterismo con, voy a decirte una cifra aproximada, unos 400 testigos, 400 historias, y periodismo de investigación con aproximadamente media docena. ¿Por qué? Porque el periodismo de investigación requiere mucho tiempo, mucha pasta, un tiempo prudencial desde que se empieza la investigación hasta que se termina, revisar mucha información. Normalmente se suele hacer con historias que tienen una gran hemeroteca detrás, ¿no? Un señor que ha visto una sombra en su habitación estando él solo, hombre, pues poca investigación puedes hacer ahí, ¿no? Más allá de preguntarle, repreguntarle y bueno, no sé, intentar averiguar si esta persona tomaba alguna medicación o había bebido antes, ¿no? Algo similar, ¿no? Pero poco más allá de las 3 o 4 preguntas de semi-rigor subjetivo, digamos, puedes ir en ese sentido. Entonces yo tengo una máxima, lo importante no es lo que cuentes, sino cómo lo cuentes. Lo que no puedes hacer es vender una burra. No puedes vender como una investigación lo que no lo es, creo yo. Que, por desgracia, es algo que se hace muy habitualmente, no solamente en el misterio, en otros muchos campos, porque en el tuyo también tiene tela. Entonces, esto pasa muy habitualmente. Y yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay que respetar al lector, hay que respetar al oyente o al televidente de un programa como este. No podemos vender las cosas como lo que no son. Entonces, ¿cómo se enfrenta, digamos, un periodista ante esto? Pues cuando tú me cuentas algo que has vivido, yo recopilo lo que tú me has contado, bueno, intento de forma subjetiva, todo hay que decirlo, bueno, pues tratar de dilucidar si lo que tú realmente me estás contando crees haberlo vivido. ¿Es fácil? Quizá no, pero son muchos años. Yo llevo ya 20 años siguiendo este tipo de historias sobre el terreno, quizá alguno menos, pero por ahí anda la cosa. Yo empecé a seguir historias sobre el terreno en 2000, pues mira, 2005, 2006, justo va a hacer 20 años ahora. Entonces, hombre, yo siempre digo lo mismo, no soy un polígrafo con patas, pero hombre, cuando llevas tantos años desarrollas una suerte de radar subjetivo para tratar de, no sé, averiguar si la persona que te está contando algo frente a frente te está tomando el pelo o no. Yo no tengo un superpoder a ese respecto, pero hombre, quiero pensar que después de 20 años algo se ha quedado, ¿no? Claro, has desarrollado un criterio, ¿no? Sí, un criterio, insisto, que hay que reconocer que es subjetivo, pero que está ahí. Pero que yo nunca me verás venderme como investigador. Yo soy periodista y lo que yo hago es un trabajo periodístico. Lo que pasa es que, amigo, es que normalmente descubrimos que el trabajo periodístico, cuando está bien hecho y se hace de verdad y se hace con verdad, aporta mucho más datos que otros trabajos que no van de periodísticos y que van de críticos de, no sé, de cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo intento aportar mi obsesión cuando yo hago una edición de Expediente de L en Dimensión Límite, o cuando hago un reportaje para un medio de comunicación, ya sea especializado, ya sea generalista, o cuando hago un libro de estas características, sobre todo con los libros, intento siempre aportar algo nuevo, diferente. Cuando el caso no es conocido, darlo a conocer. Cuando es conocido, sí, y divulgo algo que sea para aportar datos nuevos o giros de tuerca en ocasiones de 180 grados. Intento que eso sea así. Entonces, como periodista, lo que yo intento hacer es dar al lector o al oyente aquello que creo que merece, que es, primero, no más de lo mismo, y segundo, honestidad. Y si lo que yo estoy contándote es lo que un señor me ha contado, que a mí me da la sensación de que realmente cree que ha sucedido,
es lo que es. No es una investigación, ni es síntoma de nada, ni puedo dar cuño de veracidad absolutamente a nada, a menos en este caso, ¿no? Vale, vamos a ir un poquito ya entrando en el libro en materia. De todos los casos que están recogidos ahí, ¿cuál consideras que es el más impactante o el más complejo de explicar? A ver, hay uno, lo he contado ya en muchos sitios, que es el capítulo 5, que es el caso del teniente general Miguel Lensastray. Es una historia que tiene lugar 6 días después del famoso caso Manises, el 17 de noviembre del año 79. Bueno, pues este piloto está en la base de los Llanos, en Albacete, y se le avisa de que tiene que salir en misión de Scramble, en persecución de un tráfico no identificado que ha invadido el espacio aéreo español a la altura de Motril, en Granada. Bueno, buscar a ver qué es aquello que aparece en el radar y que no saben lo que es, ¿no? Este hombre sale en esa misión de Scramble, llega a Motril, a la altura de Motril, y no ve nada. No ve nada extraño. Aquello seguía apareciendo en el radar, pero él no lo ve. Bueno, al volver, resulta que sí que ve algo. Ve algo mastodóntico, algo que le deja ojiplático, ¿no? Una especie de mastodonte luminoso, inabarcable. No era el típico platillo volante, no eran 2 luces rojas fijas sin flashing como las que hicieron aterrizar forzosamente el avión de Zuazo y Lerdo en el caso Manises. No, era algo diferente, algo, bueno, pues hay quien considera que es una epifanía, bueno, pues son teorías, ¿no? Él no sabe explicar aquello, en principio piensa que puede ser algún invento de los rusos o los americanos. Estábamos en plena Guerra Fría. Pero es una idea que cuando él se tira varios minutos contemplando aquello, intenta rodearlo, ver que no puede, que eso es inabarcable, se da cuenta de que aquello no tiene mucha lógica. Y después de estar varios minutos contemplando aquello, decide volver porque se está quedando sin combustible. Al volver, minutos después, algo extraño sucede. Pasa del fenómeno visual a un fenómeno auditivo. Y por los canales, los 2 canales UHF, los canales internos que él tenía en lo que era la cabina del avión, le entran unas voces de niños que le dicen: hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Algo así, ¿no? Recuerdo ese caso contado por Miguel Blanco en Espacio en Blanco, siendo yo muy pequeño, y me aterrorizó. Ah, tú eras como yo, de los que escuchaba Espacio en Blanco en M80 después de la gramola. Sí. Ostras, sí, es que era de lunes a jueves, ¿verdad? Sí. Brutal, sí. Y me acuerdo que pasé miedo esa noche en la cama, ¿eh? Es que el tema tiene mucha amiga, ¿no? Entonces él se extraña por aquello y dice, bueno, él piensa, una mente analítica, y dice, a ver, esto puede ser, estamos sobrevolando agua, puede ser que el hijo de algún capitán de barco ha cogido la radio, está haciendo el tonto con la radio y se ha colado como interferencia. Es raro, pero bueno, imposible no es. ¿Qué hace? Apaga la primera radio y siguen las voces. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola. No, qué cosa más rara. Voy a apagar la segunda radio. Apaga la segunda radio. Y siguen las voces. Hola, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? Claro, ella sigue, se dice, esto sí que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, él pregunta por digamos, la comunicación con torre de control, oye, ¿os llega a vosotros un sonido? No, aquí no llega nada. ¿Por qué? No, por nada. Y él decía, mira, hasta el fenómeno lumínico lo cuento. De ahí en adelante me callo, porque esto no se lo va a creer nadie. Bueno, ¿qué pasa? Que le sale mal la jugada. Porque, bueno, deja de escuchar las voces, sigue su rumbo y llega a la base de los Llanos. Y cuando aterriza el avión y se mete en un habitáculo para cambiarse, de repente aparece corriendo el mecánico de vuelo y le dice, oiga, don Miguel, ¿qué ha hecho usted con el avión? Y dice yo, ¿por qué? ¿Qué he hecho con el avión? Venga un segundo, por favor. O sea, él sale extrañado y entonces se percata de que gran parte de los remaches del avión están absolutamente saltados. Las antenas. O sea, algo había perturbado físicamente el caza, ¿no? Con lo cual le pensaba, la jodimos, porque aquí ya lo que yo haya visto o escuchado queda en un segundo plano, sea lo que sea, eso ha interactuado físicamente con esto y aquí hay que dar explicaciones. Entonces él lo que hace es llamar a su superior, su superior lo que le dice es que redacte lo que ha visto, él redacta parte de lo que ha visto, no todo, y bueno, él va al psicólogo y tal. Bueno, la historia es muy larga.
Está todo contado en el libro. De hecho, el documento que él redacta está en el libro por primera vez, aparece. Manuel Carballal y un servidor le visitamos en varias ocasiones y conseguimos el documento y ahí está publicado en el libro. La primera vez que se ve, porque eso no está ni siquiera como documento desclasificado en el expediente correspondiente a esta historia, ¿no? Que es bastante raquítico, todo hay que decirlo. ¿Qué pasa? Que la cosa no termina ahí. Con el paso de los días, va, por ejemplo, a casa de amigos, en celebraciones, y cuando cogía las copitas estas finas de champán. Sí, tipo esas. Sí, parecidas, efectivamente, pues la copita estallaba en las manos. Bueno, jova, ya es mala pata. Cogía otra y volvía a estallar. Claro, aquí ya no es casualidad. Y empezó a pasar en varias ocasiones. Hasta que, bueno, ya decidieron que no iban más a reuniones de amigos. Y claro, la cosa no acaba ahí. Él, cuando se monta en, digamos, se sube a la carringa de lo que son los aviones, se pone su casco, que vimos ya reproducción de algunos de ellos en uno de sus domicilios. Bueno, pues resulta que al posar la mano sobre el instrumental de vuelo, las agujas se vuelven locas y empiezan a moverse solas. ¿Qué dices? ¿Y esto? O sea, en los mandos algo raro sucede con ellos cuando ni siquiera los toca. O sea, de alguna forma intercedía con el aparataje. El aparataje. Sin tocarlo, como si hubiera una especie de interferencia electromagnética entre él y el aparato. Claro, eso ya le asustó un poco más. Luego desapareció, o sea, en cuestión de minutos ya no podía pasar, ¿no? Y los vuelos no había ningún problema, o sea, no ponían peligro a nadie, pero sí que en los primeros minutos se extrañaba de que esto sucedía. Con el paso de los meses esto desaparece. Y ahí queda la historia. Bueno, es mucho más larga porque luego él habla con otras personas que le cuentan, le empiezan a contar, pues mira, eso que usted vio, resulta que a mí me entró un aviso. Está todo en el libro, insisto, que es un capítulo muy largo. Y a mí, claro, Carballal y yo nos quedamos, hostia, macho, ¿Esto qué es? O sea, esto no es fácil de explicar. Primero lo ve, luego lo escucha, luego eso interactúa con el avión. Carballal pudo hablar con el mecánico de vuelo. Ahí se entera de esta historia por el mecánico de vuelo en una reunión que tienen de investigadores en la Manga del Mar Menor, creo recordar que era, en Murcia, en los años primeros, mediados de los años 90. Una de las personas que acude, porque es interesado en el tema, es un aficionado, fue el mecánico de vuelo de Les Astray. Y bueno, pues mira, me pasó una vez una cosa, yo no sé lo que vio este hombre, a mí no me lo contó, pero un día este hombre vino con la cara rara y con los remaches saltados, que es cuando Carballal se empieza a interesar por esta historia. ¿Qué pasa? Que el teniente general Les Astray siempre se ha mantenido absolutamente alejado de las cámaras, de los micrófonos, nunca ha querido saber nada. Solamente habló con Juanjo Benítez en el año 80, un año después del avistamiento, y le pidió, se lo contó con la condición de que solo se publicara cuando él estuviera jubilado, cosa que Juanjo Benítez acató a rajatabla. Y solamente permitió publicarlo a J. Benítez con estas condiciones y luego a nosotros, a Carballal y a mí, ¿no? Con más detalles que no le ha contado, claro, pasaron muchos años, ¿no? Obviamente. Y claro, pues ¿cómo lo explicas? Pues yo no puedo explicarlo. No se puede explicar. Es que eso, ateniéndonos a los que nos cuenta el testigo y nos consta que no solamente es la palabra del testigo, como muchos dicen, es que es lo que cuenta el testigo, no hay pruebas. Hombre, pues aquí hay algo más que la palabra del testigo, ¿no? Claro. Yo no puedo explicarlo y me atrevo a decir en boca de Carballal que tampoco. Y quizás sea el caso más potente que hay en el libro, al menos a este respecto. Claro, es un caso que está dentro de eso que hablábamos al comienzo, los testigos de élite, militares, pilotos. ¿Qué crees? O sea, siempre hay bastante silencio, es casi natural, ¿no? Pero ¿qué crees que es el paso que les acaba de convencer para que al final quieran dar testimonio? ¿Qué es lo que les determina a dar el paso? Porque sabemos o intuimos que normalmente suelen ser reacios por miedo a represiones, descrédito, etcétera, etcétera. Pues mira, sí que ha habido un cambio generacional, porque da la impresión, leyendo titulares de prensa de los años 70, 80, que eran más proclives a contar estas historias que ahora. Ahora es muy complicado. Yo cuento una anécdota en el libro, un pequeño texto que titulo No te lo van a contar, en la que básicamente lo que yo cuento es que cuando yo me subo a los aviones... Lo de la azafata, ¿no? Sí, pues yo pregunto siempre a la azafata si puedo hacer una pequeña preguntita al piloto. A la azafata se extraña a veces me pregunta el qué, hace de frito y otras no.
Bueno, pues el caso es que normalmente siempre acceden. Y siempre les pregunto a los pilotos y a los copilotos si ellos han sido testigos de algún tráfico no identificado o, en casos negativos, si saben de alguien que haya contado alguna de estas historias. Y normalmente siempre me dicen que no. En una ocasión, después de la negativa, yo voy a mi asiento, tomo asiento y tal, y minutos después, la azafata, que estaría repartiendo auriculares, se acerca a mí un poco y me susurra: no te lo van a contar. Claro, yo me extraño. ¿Cómo? Dice que no te lo van a contar. Claro, yo obviamente reaccioné lo que me estaba diciendo con lo que le había preguntado al piloto, aunque la azafata yo no me consta que estuviera delante, no sé si alguien se lo filtró después y demás. Y tú te refieres a lo que me ha contado el piloto. Dice, sí. Dice, mira, en los vuelos este tipo de cosas son muy habituales. Y se comentan entre lo que es la tripulación de vuelo. O sea, piloto, copiloto, obviamente, y luego a una azafata. No siempre, pero en ocasiones así es. Y se ven muy habitualmente tráficos no identificados. Pero a ti, que no te conocen de nada, no te lo van a contar. Por miedo al descrédito, por miedo a ser tomado por un tío que ve cosas que no debe ver, y más si ve con la competencia que hay a esos niveles, digamos, en las aerolíneas, ¿no? Claro, esto me extrañó, le pregunté si podía hablar con ella después, me dio un poco de largas, pero luego accedió, pude hablar brevemente con ella después del vuelo. Bueno, me pasé mi contacto, ya no me quiso pasar el suyo y demás, y no, para que me contara más historias, ¿no? Y no, finalmente no me llamó. Así que, querida azafata, si estás viendo esto, cosa que dudo, hay un 0,01% de posibilidades de que así sea. Por favor, libroinexplicado@gmail.com porque me quedé con las ganas, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pues yo creo que lo representan a mis maravillas, ¿no? Sí. No te lo van a contar. Entonces, hay miedo a contarlo. Okay. No quieren contarlo. Pero es más habitual de lo que parece. De vez en cuando me llega alguna historia. A raíz de haber estado con un famoso youtuber hace unos meses. Sí, con Jordi Wild. Bueno, con Jordi Wild, Wild Project. Me escribió muchísima gente, cientos de personas, una pasada, no doy abasto. Por cierto, si alguno de vosotros lo estáis viendo, que pasamos del 0,01% de posibilidades, vamos a decir con 5%, ¿no? Puede que menos, pero variando la cosa, disculpad si no he respondido, pero es que el volumen de mensajes es brutal. Yo les derivo a mi correo electrónico para tenerlo todo centralizado y en cuanto pueda tener 1 o 25 ratos os iré respondiendo porque es brutal. Y en alguna de estas, alguna de las personas que trabajan en líneas aéreas me ha contado alguna cosa. Bueno. Pero es uno de cada 30 o uno de cada 50, más bien. O sea, es muy raro. Muy raro. Qué curioso. Hablamos de ovnis, hablamos de lo que ahora le han cambiado la tipología o el nombre, pero para mí clásicamente serán ovnis. Antes había un paradigma que los ovnis, en la mente colectiva, eran posiblemente objetos que venían o tripulados por extraterrestres. Pero a raíz de unos años, yo por lo menos he observado que se habla de ellos como viajantes interdimensionales, seres que están por aquí. Incluso hay gente que habla, creo que era John Keel, que hablaba de la posibilidad de que fuesen seres demoníacos o malignos. ¿Qué influencia tienen los ovnis en otros fenómenos paranormales, como pueden ser poltergeist, psicofonías, etcétera, etcétera? Pues muy buena pregunta. Pues más de lo que mucha gente piensa. Mira, yo aquí cometí un error durante años, lo reconozco, y es que, bueno, yo preguntaba a los testigos y tal y cual, testigos de ovnis, ¿no? Me preguntas. Y al final siempre preguntaba, ¿qué crees que es aquello, tal cual? Pero ahí queda la cosa, ¿no? Y un día hablando con un buen amigo, con Carlos Ollés, un investigador de estos temas zaragozano, que ha publicado un libro súper interesante, por cierto, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, estoy quedando fatal, pero bueno, ahora no lo miro. Luego lo ponemos aquí en el banner. Sí. Ha publicado Sidonia y salió hace unos meses. Bueno, pues él me dijo, con ese acento marcado, maño que tiene, pero Maño, ¿tú le sueles preguntar a los testigos si han visto o no han visto o han tenido fenómenos paranormales después de su experiencia ovni? Yo, pero Carlos, vamos a ver, si estoy preguntando a un tipo sobre ovnis, no le voy a preguntar sobre poltergeist, ¿no? O vamos a setas o vamos a roles, ¿no? Pero a ovnis y a fantasmas, pues como que no. ¿Pero qué dices? Me miraba y se reía. Tú empiezas a preguntar a partir de ahora si han tenido experiencias posteriores. Te vas a sorprender. Y yo, vale, pues empezaré a preguntar. Y empecé a preguntar y sorpresa. No en todos, ni siquiera en la mitad, pero en un porcentaje que yo diría bastante importante,
20% aproximadamente, lo hay. Hay referencia, es decir, personas ¿Y qué fenómeno en concreto? O sea, ¿hay alguno en concreto que se...? Mira, lo que hemos comentado del Ensastrai, por ejemplo, desarrolló... No, voces no. Exacto, que fenómeno, ¿cómo definirías tú un fenómeno en el que tú acercas algo, tu mano a algo y interactúas con ello sin tocarlo, ¿no? Eso estaríamos hablando de algo que tiene que ver directamente con la parapsicología, sí, ¿no? O también fenómenos relacionados con la precognición, con la telepatía. Bueno, pues ya son varios los testigos OVNI que me han reconocido que a raíz de sus encuentros o de sus experiencias han tenido posteriormente este tipo de fenómenos. Ahora bien, podríamos también sacar un poquito el bisturí crítico y decir, bueno, ¿y quién te dice a ti que no son fenómenos que no tienen nada que ver o que simplemente coinciden? Claro, si te pasa el día siguiente, hombre, ya es casualidad, claro. Pero si te pasa meses después, pues puede tener un tema azaroso. Pues efectivamente puede ser así, pero la realidad es que yo no me atrevo a decir que haya una relación directa, otros compañeros sí, yo no me atrevo a llegar a tanto, pero no sé si todo, pero parte apunta a que puede ser. A que puede ser. Entonces sí que hay cierta relación entre temas ufológicos y temas paranormales. Ahí, bueno, hay una corriente también que sacó a relucir José María Casas Huguet, que es la paraufología, ¿no? Que ahora se ha puesto muy de moda en los últimos años. Y bueno, la paraufología relaciona la ufología con los fenómenos paranormales y una de esas relaciones es en cuanto a el impacto que ha tenido en el testigo una experiencia de un tipo u otro que luego viene acompañado o seguido de los otros, a otra fenomenología, ¿no? Entonces es algo interesante, pero que a mí por ahora, tengo que reconocerlo, a mí me queda un poco grande. Yo soy un recopilador de historias, me encanta perseguir las historias, pero a niveles teóricos yo no considero que sea la persona más adecuada para llegar a esa conclusión. Yo creo que para esbozar teorías tienes que haber recopilado muchísimos casos, miles de historias. Carballal podría ponerse a teorizar y no lo hace. Podría poder hacerlo hasta cierto punto. Bueno, en algún otro libro ha hecho algo, ¿no? Pero en general no es muy amigo de ello, ¿no? Pero yo apenas habré recopilado 500.000 de historias. ¿Son muchas? Para algunos serán muchas, pero para empezar a sacar o establecer patrones de comportamiento y tratar de explicar lo que es aquello que vuelve locos no solamente a los testigos de tierra, sino a los propios militares, pues eso, pilotos, ejército y un largo etcétera. Buena muestra de ello está en el libro de Manuel Carballal, que tienes que pillártelo, es acojonante lo que ha hecho este cabrón. Lo tengo pendiente. Clasificación confidencial, es brutal. Ahí tienen una muy buena muestra de lo que estoy diciendo, ¿no? Del interés brutal que despierta el tema OVNI en los testigos más dispares, y no en los testigos, en personas a todos los disidentes que disfrutáis de este casas espacio, reales, o de diferentes, digamos, es increíble. Segmentos de la sociedad, algunos más altos de lo que muchos pudieran pensar, ¿no? El interés obviamente está ahí, existe, totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto yo inmenso. no me atrevo a un fenómeno tan mastodóntico como este que interesa a tantísimas capas y que para muchos, McDonald's, llego a decir, por ejemplo, el científico que es McDonald's, que estábamos hablando del enigma número 1 de la ciencia moderna, por ejemplo. Otros hablan de que es el misterio más importante a que nos enfrentamos, todo lo que tiene que ver con lo inexplicado, lo paranormal o lo ufológico. Tratar de explicarlo con 500.000 de casos, ¿dónde vas, chaval? O sea, yo creo que cada uno tenemos que ser conscientes un poco de nuestras limitaciones y también hay que ser un poquito autocrítico con eso, ¿no? En mi caso, yo soy periodista y por ahora aún soy relativamente joven, zapatero a tus zapatos, ¿no? Bueno, pero periodista, pero con una carrera que ya trasciende las 2 décadas investigando este tipo de... Bueno, los hay que trascienden las 4, las 5, sí, quiero decir. Pero no le tengo sentado aquí. A ti sí. Sí, pero yo creo, de verdad, a ver, yo sé que esto que estoy diciendo es polémico y habrá gente que no le guste, pero es que yo creo que a lo mejor las personas que tienen que tratar de resolver los fenómenos OVNI no somos los periodistas. No, desde luego. Creo yo. Entonces, oye, yo soy lo que soy. ¿Que he hecho investigaciones? Sí, ya te he contado que muy poquitas, pero no me atrevo. Pero quiero tu opinión como periodista del misterio. Para esas personas que piensan que los ovnis, porque además tenemos un caso hace relativamente poco en Estados Unidos, con esas luces, drones, no drones. Los dropnis. Los dropnis.
¿qué porcentaje o qué posibilidad crees tú que estamos hablando de que sean prototipos, que sean naves experimentales de gobiernos? ¿O todo se diluye y ahí hay un revolutum en lo que puede que sí, pero que acaba diluido, nunca mejor dicho, en luces extrañas de formas inexplicables, otra fenomenología, y metemos ahí, obviamente es obvio que todos los gobiernos tendrán prototipos y aviones o drones muchísimo más avanzados que para el común de los mortales les parezca aquello que viene de Marte, ¿no? Bueno, me voy a extender un poco en la respuesta anterior. Insisto, Manu, yo intento no tenerme por un marillendres, ¿no? Que de todo sabe y de nada entiende. Yo no he investigado este tema. He leído, obviamente, me ha interesado, pero yo no tengo las herramientas como para dar una opinión argumentada y formada de lo que se está viendo. Pero sí, lo único que te puedo decir es, por un lado, yo no me atrevo a llamarlo inexplicable, como has hecho tú. Creo que las cosas son inexplicadas. Cuando lo son, es decir, algo es inexplicado en un momento dado porque no tenemos una explicación, pero no sabemos si va a ser o no explicado más adelante, con lo cual la palabra inexplicable para mí es una falacia que trato de erradicar, y así lo pongo en la introducción del libro. De hecho, mi forma, antes decía, no, hay que predicar con el ejemplo. ¿Cuál es mi manera de luchar contra la palabra inexplicable? Pues titulando un libro inexplicado y explicando en la introducción por qué no se debe usar inexplicable. Eso por un lado. Y por otro, escucha muchas teorías. Yo puedo hablar de probabilidades, si me lo permites. Creo que la probabilidad de que sean prototipos es muy alta, altísima. Creo que la probabilidad de que sea una especie de pulso por parte de ciertos estamentos con esa tecnología, más tirando a lo privado que a lo público, que ante ciertas declaraciones del futuro entonces presidente, ya presidente Trump, en los últimos meses, ha hecho respecto de cómo quiere de alguna forma gestionar ese tipo de material o este tipo de entidades privadas. Creo que eso ahí podría estar la respuesta, pero el podría lo quiero acentuar mucho en la I, ¿vale? En condicional, porque no sé realmente lo que hay, pero creo que la posibilidad de que así sea es muy alta, básicamente porque muchas de las historias o de las experiencias que tienen que ver con lo paranormal o lo ufológico, cuando se indagan ellas, muchas de ellas terminan teniendo una explicación. No todas, y en algunos casos incluso no todas ni siquiera en el punto de vista mayoritaria, pero normalmente así es. Con lo cual, si esa estadística de que el 90% es explicable y el 10% no aproximadamente, se suele cumplir. Insisto, en mi caso se cumple a veces y en otros no. Claro. Si se suele cumplir, ¿por qué no va a cumplirse aquí, ¿no? Yo creo que tiene toda la pinta de que es algo explicable y que es algo muy terrenal. Muy terrenal. Sí, por mucho que será en los cielos. Volviendo al libro, tú decías que es un libro de recopilación de testimonios, ¿no? En esos testimonios los testigos, nunca mejor dicho, te habrán comentado cómo estos sucesos impactan en su vida personal y posiblemente profesional. ¿Qué conclusiones sacas de esos testimonios? ¿Qué pozo les deja en su día a día, a lo largo de su vida? ¿Es algo que lo relativizan y les da un poquito igual o les marca de por vida? Pues a veces esto es un poco como en botica, Manu. Hay de todo. Pero sí es cierto que en algunos casos esas experiencias han supuesto algo traumático para los testigos. Yo escucho más de una vez a un testigo que ha tenido un encuentro cercano en la intimidad de su habitación. Una noche se despierta, ve una especie de entidad sin rostro a los pies de la cama. En ocasiones está parada, en otras se mueve, en ocasiones le transmite una comunicación, en ocasiones viene acompañado de varios. La fenomenología es muy amplia, ¿no? Muchos de ellos me han dicho aquello de desde que tuve ese encuentro, esa experiencia, no voy a dormir con la luz apagada, por ejemplo. Pues eso creo que nos da
¿no? Sí. Nos da una idea de la trascendencia e importancia que tienen este tipo de experiencias para el propio testigo, que es algo en lo que por desgracia no se suele indagar demasiado, ¿no? Pero me he encontrado con muchas de estas historias que son traumáticas, que son dramáticas. En algunos casos me han puesto muchas pegas para publicarlas, incluso como anónimos, y en otros incluso no me han dejado hacerlo. El de los sin rostro tuve que dejar fuera algún que otro caso, recuerdo al menos un par de ellos, después de haber entrevistado a los testigos, haberme contado sus experiencias y decirme, no, prefiero que no lo publiques. Y yo, bueno, pero vamos a ver, si yo no pongo tu nombre, porque a mí lo que me importa no es, qué decir, no me importa escribir cómo te llamas, si yo sé que eres real, estoy hablando contigo, me importa saber que eres real, obviamente. Y no me respondía, no, pero es que el hecho de que yo sepa que eso está publicado me incomoda, porque es algo que para mí es tan incómodo, es tan complejo, tan hiriente en ocasiones, que el hecho de que eso esté publicado a mí me puede perjudicar psicológicamente, y obviamente tiene que no se han publicado, ¿no? Hasta ese punto ha llegado la cosa, ¿no? Entonces sí que hay un buen número de historias que han supuesto, en parte la ruina, no solamente psicológica durante un tiempo, en ocasiones no especialmente prudencial para muchos testigos, sino también profesional. Claro. Yo recuerdo, mira, tienes aquí dossier de lo insólito, recuerdo una historia que cuento aquí en las Urdes de un señor que tiene varios encuentros con luces extrañas cuando está conduciendo su camión, y en una de las ocasiones, tiene un accidente con el camión por culpa de estos encuentros. Y cuando tuvo que dar explicaciones a la aseguradora, claro, no fue capaz de decir, mire usted, es que se me ha puesto un cacharro volador encima, un monstruo volador, como él decía, ¿no? Tuvo que decir, que había habido un problema, o no sé exactamente cuál es la excusa que esgrimió, y no le pagaron el camión y fue su ruina. El camión era todo lo que tenían, trabajaba con él, trabajaba para él. Tuvieron que separarse durante un tiempo en matrimonio para buscarse la vida, y la mujer lloraba cuando no lo contaban. Decían, es que fue nuestra ruina. Hostias. Fue nuestra ruina. Y ese tipo de historias son muy habituales. Son tremendamente habituales. Por eso me jode mucho cuando, sobre todo en medios generalistas, en medios especializados prácticamente nunca, pero en medios generalistas, no sé, se toman, digamos, estas historias, ¿no?, con cierta sorna. Testigo, seguro que iba borracho, no sé qué, tal. Que yo pienso, cuando los escucho antes me cabreaba, ahora ya esbozo una media sonrisa y digo, no tenéis ni puta idea, tíos. O sea, esto va mucho más allá de eso, ¿no? De hecho, te quería preguntar... Que puede haber casos así, pero que no. La experiencia que yo tengo no es precisamente esa, ¿no? Tenía entre las preguntas para ti, ¿qué papel juegan los medios de comunicación a la hora de la difusión de estos sucesos? Por ejemplo, de esos testimonios que tú recoges en el libro, ¿qué papel tienen los medios de comunicación? Porque yo tengo la sensación, leyendo el libro y escuchándote, además he escuchado varias entrevistas que te han hecho a raíz del libro. Tenemos tiempo libre, entonces. No, pues mira, el fin de semana, de hecho... Cosa que me sorprende, porque no me consta eso, que tengas tiempo libre. Por la noche sí, lo comparto entre dormir y escuchar podcast. Estaba escuchando Nueva Dimensión y escuchando la entrevista que te hacían, tengo la sensación de que si se rascase, habría incluso más testimonios. Claro. Pero, sin embargo, los grandes medios, no sé si buscan difundir que hay una... como que hay demasiado escepticismo social respecto a esto. Y no tengo realmente la sensación de que sea así. Entonces, ¿qué valor tienen o qué importancia tienen los medios? Porque, tenemos en una cadena enorme de Mediaset un programa con Cuarto Milenio que ahora ya estamos acostumbrados. Hace 10, 15 años parecía una locura que pudiese ser, ¿no? Y también Telemadrid intentó hacer sus pinitos. Algo más, pero para ahí van los tiros. Es una muy buena pregunta y es difícil de responder porque esto va por épocas. Habría que hacer un poco de historia y tampoco quiero aburrir aquí a los que nos vean, pero muy resumidamente diré que estos temas tenían una respetabilidad bastante importante en los años 70, incluso en los 80, llegan los 90 y aparecen las televisiones privadas a finales de los 80, primero de los 90, y las televisiones privadas se cargan un poco la credibilidad que tenían estos temas a nivel social, mezclándote, como yo siempre digo, churras esotéricas con merinas diabólicas, ¿no? Sí. Y eso no ayudó.
Y luego llegó, por ejemplo, un programa como Milenio 3 y ya más de forma más masiva como Cuarto Milenio, que eso bajo mi humilde opinión, lo solucionó. Y empezó a dar una respetabilidad a estos temas que se había perdido los años anteriores, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay de todo. Volvemos a la botica otra vez, ¿no? Hay quien se lo toma así y quien no. Yo tengo que decir que en los últimos años me he encontrado más de lo que dices tú que de lo que decía yo. O sea, más personas interesadas en estos temas que otras que no lo están. Bueno, hace unos días, literalmente hace 3 días, en Español me he publicado una entrevista al comisario Villarejo única y exclusivamente centrada en sus experiencias paranormales y ufológicas. Única y exclusivamente. Bueno, eso dice bastante del interés, sobre todo cuando Villarejo me consta que los medios generalistas no están muy por la labor de darle bola. Entonces, que un medio como el Español... Lo comentó en la rueda de prensa. Claro, ¿no? Y a mí me lo ha dicho en varias ocasiones, que cuando he tenido ocasión de hablar con él personalmente, ¿no? O telefónicamente, tanto antes como sobre todo después de la entrevista. Hace unos días hablaba con él y era muy escéptico con que se publicara la entrevista en el Español. Él decía que no se iba a publicar. Yo no lo tenía claro. Dependía de una reunión directiva del día anterior. Yo no pude anunciar que iba a tener lugar la publicación de la entrevista porque no sabía si se iba a publicar la entrevista. Es que así estábamos, ¿eh? Que con cualquier otro contenido más liviano no hubiera pasado, pero amigo, es que era Villarejo. Y se publicó. ¿Y se publicó por qué? ¿Solamente porque era Villarejo? ¿O por lo que contaba Villarejo de ovnis y de parapsicología? Ahí tenemos una vara de medir muy interesante que ha sucedido hace 3 días, literalmente. ¿No? Entonces, yo creo que sí hay un interés real en estos temas en los medios generalistas, por 2 motivos. Primero, porque genera mucha descarga o mucha visualización. Todo lo que tenga que ver con lo ufológico, lo paranormal, genera clickbait. Esto es una realidad. Así es. Eso por un lado. Y luego por otro, porque, bueno, hay unos directores o unos subdirectores o unos redactores jefes más curiosos que otros. Y estos temas despiertan curiosidad. ¿Sabes por qué despiertan curiosidad? Por algo que comentabas hace unos minutos. Porque posiblemente ese director, o ese director adjunto, o ese redactor jefe, o el redactor, o el becario, han vivido una de estas experiencias y no se atreven a contarlo por el que dirán. O ellos, o sus padres, sus hermanos, o sus vecinos. Eso es así. En el libro, creo que es en el 2.º capítulo, yo cuento, al final del mismo, una historia que hice con mi compañera Adriana Stopp, que mira, justamente, he abierto por aquí tal cual, o sea, que se llama Improvisada encuesta en Glories. Esto es el final del... Sí, va a ser el primer capítulo. No, del segundo, ovnis a mogollón. En el que, bueno, estábamos ahí en casa de Adriana y vamos a dar un paseo tal y cual. Y le propuso, oye, te propongo una cosa. ¿Quieres que preguntemos al azar a las personas que los encontremos por el parque si alguna vez han tenido una experiencia anómala, o bien ufológica, o bien paranormal? No recuerdo si preguntamos solamente sobre ovnis o sobre otros temas. Creo que nos centramos más en ovnis. Sí, fue sobre ovnis. O si en caso negativo, si conocen a alguien que le haya vivido, venga, vale. Y lo hicimos. Y entrevistamos, pues, a bastantes personas. O sea, yo no recuerdo, mira, te voy a decir el dato exacto. No recuerdo exactamente, digamos, cuántas fueron, pero por aquí tiene que estar. Bien. Hablamos de el 23% de las personas a las que preguntamos nos dijeron que sí, que habían tenido, digamos, algún tipo de encuentro con ovnis o conocían a alguien que había visto ovnis. Casi un tercio, sí. Sí, efectivamente. Y el número exacto, el destino de ovnis, el lugar elegido fue Glories, muy bien, 6 de ellas, una treintena. Preguntamos a 30 personas, que es una muestra de chichinabo, o sea, que no pretendemos hacer sociología con esto. Claro. Si nos está escuchando algún académico, a ver, pero a mí me parece interesante. Quiero decir, que de 30 personas, 6, estamos hablando de un 20%, un 23%, 6 digan que hayan tenido estas experiencias, pues es interesante. Sí. Y esto lo he hecho más veces. En trenes, por ejemplo, lo he hecho. En trenes que no eran muy largos. Estos trenes que no se cortan, no tienen 6 vagones y se cortan medio, sino que son 3 o 4 que son más directo. Pues he hecho la prueba. He ido pasajero por pasajero preguntándole esto. Y los resultados también lo cuento en el libro. Son muy interesantes también, ¿no? Quiero decir, esto lo que nos viene a decir es que lo que nos demuestra, nos depara, que es más interesante, es que hay muchísimas historias que están deseando ser recogidas.
Y la culpa de que esas historias mueran con las personas que las han vivido, en parte, si me lo permites, es tuya. O sea, de alguna de las personas que nos están viendo, que quieren, algunas, ojo, poquitas pero algunas, que quieren hacer periodismo del misterio, que quieren contar historias, que tienen ese interés, incluso ese brillo en los ojos inicial, pero no pasa de Google. Cuando en su pueblo, en su ciudad, en su barrio, en su bloque de edificios, en su bloque como tal, seguro que tiene historias fascinantes y que desconoce simplemente por no haber preguntado. Claro. Y eso es una pasada. Y esa gente se muere. Y las historias se mueren con ellos. De los recopiladores de campo, que somos, por desgracia, muy poquitos, Carballal, Miguel Pedrero, Juan José López, Miguel Ángel Linares y Sella Gutiérrez también hacen ese trabajo, Charo Lozano, José Borraca, JJ Benítez aún sigue haciendo cositas, un servidor, vamos, a ver, estamos hablando de en total como muchísimo, una decena de cuántos están haciendo divulgación de estos temas. 200, no sé, o sea, creo que es ínfimo. Y esas historias están ahí. Solo están esperando a que alguien como tú o como cualquiera de los que nos está viendo se acerca a su vecino, a su amigo, a su abuela, a su abuelo, a su tío, a su tía, o a su hermano o su hermana, y te digan, ¿por qué me preguntas eso? Porque ahora que me lo preguntas, puntos suspensivos. Claro. Y ahí puede surgir una historia absolutamente fascinante. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí daría un temario largo. La gente, en este caso, no es mi campo, pero sí que me he dado cuenta que normalmente cuando cualquier persona a día de hoy quiere divulgar o quiere, entre comillas, investigar, siempre van al sota, caballo y rey, porque al final lo que la gente busca es tener difusión, ¿no? Pero eso también pasa mucho en tu campo, amigo. Claro, por eso digo. En el campo de la criminología, la originalidad de los temas brilla por su ausencia. Permíteme esta cambiada de tenis que te acabo de hacer. No, estoy completamente de acuerdo y de hecho lo hago propio, pero creo, por eso decía que en el tema de la divulgación... No sé si en tu caso decir propio es muy justo contigo mismo, pero bueno. No, me refiero propio en mi campo, ¿no? O sea, que ya, pero tú has aportado cosas que otros no han aportado en ciertos temas mediáticos, por ejemplo. Sí, pero... Entonces, bueno... Sí, David, pero al final, obviamente, yo lo veo con gente que ahora está empezando y que me contacta y demás, incluso... Yo en su momento quizás podría haber elegido otro caso u otros casos para iniciarme en el mundo del true crime, pero sabía que si vas al caso X vas a tener, entre comillas, más allá de el propio interés que te suscite y demás, no son fenómenos paranormales, son por aquí. Sí, ¿te imaginas? Y de repente empiezan a caer las cámaras, ¡papas! Sí. Bueno, ahí están las cenizas de mi madre, o sea que... Ajá. O sea que pudiese ser que fuese en carna, pero creo que no. Bromas aparte. Creo que al final todos necesitamos un salto para decir, joder, estamos aquí, ¿no? Incluso para reafirmar nuestra labor. Y a veces el caso del abuelito del piso de abajo es mucho menos llamativo que, o no sabes cómo investigarlo, ¿no? Como tal. Que luego una vez ya te has medio formado, está bien, sí, pero yo creo que al final, en el caso de, por ejemplo, del misterio, pues todos van a ir a las caras de Belmez, van a ir a Vallecas, van a ir a Belchite, van a ir a Manises, ¿no? Porque al final es lo que te... Dices, joder, es lo que conozco, es lo que he visto en Cuarto Milenio, es lo que he escuchado en Dimensión Límite, es lo que puedo más o menos, sin tener ni pajolera idea, que yo creo que es el gran desconocimiento, sin tener pajolera idea, decir, hostia, pues mira, puedo darle al rec y por lo menos voy a ver cómo funciona, ¿no? Ya, pero la pregunta que yo me hago, aquí nos metemos en un tema delicado, ¿eh? Sí, claro. La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la satisfacción que puede dar a una persona el comunicar lo que ha averiguado de un tema en Google? Quiero decir, ¿qué diferencia hay entre esa divulgación que hace esa persona en su podcast y lo que cualquier otra puede leer en un libro o en una fuente abierta de fácil acceso? Pero eso sí tiene una pregunta, o sea, una respuesta, David, y es el rango de valores de cada persona. Para una persona
el mover este vaso de aquí a aquí le satisface y otra persona no se siente llena o completa si no sube el Everest. Sí, pero Houston, tenemos un problema. Lo tenemos. Yo entiendo que las personas que se ponen delante de un micro y hablan pueden contar lo que les dé la gana, sea más o menos trillado, sí. Pero cuando tú esta grabación de micro, si es que la has grabado, la subes a una plataforma y sabes que vas a tener oyentes, creo que esos oyentes merecen un respeto. Y la forma de respetar al oyente no es contando lo que he leído en Google. Eso se llama ego. Es otra cosa. Ya. Entonces, si tú quieres divulgar para que la gente diga que bien hablas contando lo que ya nos han contado 1000 veces, pues oye, estás en tu derecho, pero no estás aportando nada. Con lo sencillo que es preguntarle a tu abuelo o a tu tío, que es que no tienes que irte mucho más lejos, a tu vecino. Y si quieres incluso emprender una aventura increíble, crúzate de acera y pregúntale el bloque de enfrente. Quiero decir, bueno, y si os vais al pueblo de vacaciones y preguntáis ahí en el bar del pueblo, porque está todo el mundo reunido, no por otra cosa, ni te cuento. Y no es tan difícil lo que estoy diciendo. Hay mucha gente que dice, guau, es que, tío, me encanta lo que haces, no sé qué, porque tú... Pues es que yo, ¿qué hago? Yo lo puedo hacer cualquiera. Que Carballar y yo estamos hartos de decirlo. Lo que hacemos nosotros lo puede hacer cualquiera. Bueno, lo que hace Carballar quizás no tanto. Sobre todo si no quiere acabar en el cuartelillo en alguna otra ocasión, ¿no? Pero en líneas generales, o sea, que es tan sencillo como salir ahí fuera. Ya lo decía Chris Carter en La careta de Expediente X. La verdad está ahí fuera. Es tan sencillo como salir a buscar historias que nadie más conoce. Y tú puedes ser el que la conozca por la sencilla razón de que no vas a tener, para empezar, prácticamente competencia, porque ya casi nadie hace esa recopilación sobre el terreno de historias. Entonces, me parece un poco curioso que haya quien se dedica a esto y nos admire por hacer aquello que podría hacer él o ella, ¿no? Entonces, yo esto particularmente no lo entiendo y sé que con lo que estoy diciendo voy a echarme a algún que otro enemigo de más, pero es que es la realidad, es que lo que hacemos nosotros tiene el mérito justo y necesario. Por no decir tirando hacia abajo, que cualquiera de las cosas que hacemos nosotros, o prácticamente lo que hacemos, lo puede hacer cualquier otro que nos esté viendo ahora mismo. Empezando por preguntar a sus familiares si han tenido experiencias paranormales o ufológicas, que es que no es tan complicado. Y estoy convencido de que si empiezan por ahí, van un poquito más allá, a su entorno más cercano, incluso si lo expanden un poco a su entorno no tan cercano, se van a sorprender y van a de repente, en un día de varias encuestas, se van a encontrar con 2 o 3 historias. Y van a saber lo que es ponerse delante de un testigo, que te cuente lo que ha visto, el cómo lo recuerda, el brillo, la emoción que le transmite. Normalmente suelen ser historias que no tienen mucha trascendencia, una luz lejana al fondo que hacía unos movimientos extraños o un día raro en el que de repente escuché un sonido y no sabía de dónde venía. Eso es lo más habitual. Pero a lo mejor resulta que dan con un caso de la leche porque tu abuelo conoce a un amigo suyo que es piloto que una vez resulta que se encontró con algo en pleno vuelo. Me lo invento. Esto... Si se hiciera, ganaríamos todos. Claro. Pero el que más ganaría, principalmente, es la persona que nos está viendo que está buscando nuevos contenidos. Sí. Y se encuentra con más de lo mismo, tanto en tu campo como en el mío. Sí, de acuerdo. Lo que pasa es que yo por lo menos me he dado cuenta que en el momento que te sales del sota, caballo y rey, o sea, te pongo el ejemplo, en mi campo, ¿no? El ya hipertrilladísimo, si se me permite el palabra, caso Sancho. O sea, todo es caso Sancho. O sea, vueltas y dimes y diretes, que si lo asesinó, que si se pelearon, que si no, para arriba, para abajo, izquierda, derecha, vuelta para acá, que si el cuchillo, que si las bolsas, todos los días. Y es como, sea lo que sea, o sea, contar que Sancho en la cárcel se ha sacado un moco, 200.000 visualizaciones. Cuentas... Es la yenka de la criminología. Izquierda, derecha, delante, detrás, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es la yenka. Sí. Eso es. Luego ves cosas súper interesantes con investigación, y dices, bueno, vale, pues joder, la tentación de ir por el lado de todo el mundo es evidente. Pero Manu, si es que, vamos a ver, esto ya ha pasado de una entrevista a otra cosa. Es otra cosa, es una charla, venga. Pero si es que, a cielo abierto, si es que tú eres el ejemplo, ¿tú de dónde vienes? De Alcácer.
Vale, no, pero antes Alcácer, ¿de dónde venías? ¿Tú eras periodista? ¿Eras comunicador? No, diseñador gráfico. Vale, y empiezas a interesarte por Alcácer, ver cosas que no te cuadran, crees un poco la conspiración, como hicimos muchos, cuando empezamos también. Luego empezaste a darte cuenta, más o menos, algunos pensarán que más tarde que temprano y otros que al revés. Esto ya depende de que nos vea, ¿no? Y para algunos soy el traidor y para exacto. otros... De que aquello no cuadraba, empezaste a hacer tus pequeñas pesquisas y ¿qué acabaste haciendo? Acudiendo a la fuente humana directa. Sí. Acabaste preguntando a Ricard. No Juan Ignacios Blancos, no... es que no quiero empezar a dar nombres, porque si no aquí ya que se nos lía. Tampoco queremos monopolizar los comentarios. Pero personas que se han encargado de, digamos, doblar apuestas sobre este tema, ¿no? O sobre otros tantos que podríamos citar. Pero te hablo de este porque es tu tema, tu buque insignia, ¿no? Y tú no venías del periodismo. Y un tío como tú, que viene de la nada de interesarse por estos temas, de la nada informativa, de interesarse por este tema, sigue perseverando, sigue tirando del hilo, continúa tirando del hilo hasta que llega a Miguel Ricard y entrevista, cosa que nadie ha conseguido hacer. Si tú has podido hacerlo, ¿por qué no puede hacerlo otra persona que nos esté viendo y está interesado principalmente en temas más criminológicos que misteriosos? Se puede hacer. Hay que ponerle ganas, claro. hay que salir a la calle con una Filomena. Claro, pero es que, amigo, la verdad está ahí fuera. Sí. Y hay que buscarlo independientemente de las circunstancias climatológicas, ¿no? Entonces, me da la sensación de que eso, por desgracia, no se hace. Es mucho más cómodo quedarse en casa, en pijama, dándole al clic a YouTube de turno y decir, ¡anda! Puedo comentar, me siento importante, voy a trolear. Ojo, no lo hacéis todos, pero lo hacen algunos, ¿no? Sí. Estoy generalizando, pero que quiero que se me entienda. Y se siente importante troleando y diciendo, anda, fíjate, sale aquí publicado mi comentario diciendo que esto es un fake, aunque no tenga ni puta idea de lo que estoy diciendo, pero da igual. Eso es un poco... Entonces, esta gente piensa que aporta algo. Y son legión, ¿eh? Y de los alcasólogos anónimos ni hablamos. Esto ya son legión. Señores, si no os gusta lo que ha hecho este señor sobre el tema Alcácer, o no os gusta lo que he hecho yo sobre Vallecas, sobre Xavier C, o sobre Jens Astray, sobre otras historias, claro, si no os gusta lo que hacemos, replicarlo, seguid los pasos similares o los que consideréis oportunos, llegad a donde hemos llegado nosotros entrevistando unos a otros, que si lo hacemos nosotros podéis hacerlo vosotros también, y cuando lleguéis a conclusiones distintas después de haber replicado lo que hemos hecho, pues no sé tú, Manu, pero yo seré el primero en aplaudirles. Por supuesto. Porque habrán, digamos, contribuido al conocimiento general. Y habrán aportado. Habrán aportado un detalle que a otros se nos ha pasado. Y yo, en vez de cabrearme, cogeré, mandaré mi ego a tomar por el saco y diré, señor, has aportado algo. Te pongo un ejemplo. Lo voy a adelantar. El ojo crítico, ¿vale? Número 99 está al caer. Bueno, pues en el ojo crítico se publica un amplio reportaje mío con un punto bastante crítico hacia las apariciones de Garabandal, que es uno de los clásicos. Hablo de este tema en mi libro Los sin rostro, ¿no? Bueno. De hecho, luego quería tratar el tema de Garabandal de hecho, a raíz de cierta información. En El Mundo. En El Mundo, sí que es un tema reciente. Bueno, pues digamos que lo que yo publico en El Mundo está muy recortado por un tema de espacio, saldrá muy ampliado en el ojo crítico. Y bueno, resulta que yo me entero de que una compañera periodista, Lourdes Gómez, bueno, pues ha tenido ocasión de encontrarse, de hablar personalmente con Jacinta, con una de las videntes. Y resulta que lo que le cuenta Jacinta va un poco en contraposición a lo que yo he ido averiguando. ¿Qué hago? Ostras, hace algo distinto. Esto mejor no darle bola, porque... No, yo hablé con Lourdes y dije, Lourdes, esto que has conseguido y tal, ¿te importa tú que lo publiquemos en el ojo crítico? Me lo mandas una cosa breve o amplia, lo que tú consideres, no hay límite de espacio, ¿no? Nos lo envías y lo publicamos al lado, ¿vale? No sé si va antes o después, eso Manuel se lleva la maquetación, no lo tengo claro, de lo que he publicado yo, y que la gente tenga las dos visiones. Ya está, no pasa nada. Ella ha hecho lo que he hecho yo. Ella ha acudido para dar opinión a la fuente directa, cosa que no hacen otros. Hay otros que se sienten muy dichos y se creen expertos en Garabandal después de haber hablado con algunos familiares de las videntes, que es como, bueno, está bien para hablar con los familiares, para contrastar informaciones, que está muy bien. Pero, hombre,
Yo creo que lo interesante es lo que digan las videntes y lo interesante es lo que digan Conchita, Maricruz o Jacinta, Mariloli falleció, a este respecto. Y creo que es a quien, entre otras cuestiones, deberíamos preguntar, ¿no? Entonces, yo ya he hablado con Jacinta y he hablado con Maricruz, ¿no? Conchita aún se me resiste. Pero bueno, ahí está. O sea, señores, si no os gusta algo que se ha hecho, si creéis que se puede hacer mejor, seguramente tengan razón, pero demostrarlo. Y cuando lo demostréis, venid con esa información y tanto Manu como yo seremos los primeros en darle pábulo. Manu os entrevistará en su canal, yo pues os entrevistaré o para Dimensión Límite o para uno de mis libros o para El Ojo Crítico, para el medio más adecuado, y se les dará bola y no pasa nada. Pero claro, el trolear, el hacer crítica destructiva de lo mal que lo hacemos otros sin aportar absolutamente nada que demuestre que lo hacemos mal, acudiendo directamente a las fuentes directas, pues hombre, pues a ver, todo es respetuoso obviamente, pero siento deciros, amigos y amigas, que no aportáis nada. Tuche. Suscribo cada palabra que has dicho. Tenía aquí, y tengo todavía muchas, pero has abierto el melón Garabandal, que es un melón que a mí siempre me ha interesado mucho. Más que nada, o sea, yo entiendo que mayoritariamente la gente sabrá qué es el caso de Garabandal, pero resumiéndolo muy brevemente, las apariciones de la Virgen, si digo algún dato que no es correcto me corriges, en el pueblo de Garabandal, Cantabria, en los años 60, si primeros no me equivoco, primeros 60, hay 4 niñas, adolescentes en aquel momento, que ven a la Virgen. Preadolescentes. Bueno, por aquella época a lo mejor ya adolescentes, sí. Son entre 11 y 12 años. Más o menos. Sí. Y hay una serie de causística que es cuanto menos llamativa, ¿no? Andaban marcha atrás de rodillas por caminos empedrados, se les quemaba o se les clavaban agujas, si no recuerdo mal, y no tenían reacciones, etcétera, etcétera, o por lo menos es lo que trascendió, ¿no? Esas imágenes en blanco y negro que a mí me daban miedo. Un poquito de miedo. Cuando nos veíamos de adolescente, que tú y yo somos de la misma quinta, hostia. Sí. Incluso las voces de Fernando Rosario, ¿verdad? Del Rosario tenía un rollito turbio, ¿no? Y hace poco, tú en el Diario El Mundo, cosa que ya hiciste y jodiste bastante a todos los seguidores del caso Vallecas, te descuelgas con unas declaraciones del párroco diciendo que aquello fue poco más que un montaje, un fake, y que aquello no sucedió tal y como nos habían contado. Entonces, cuéntanos. Sí, de hecho fue por partida doble, ya no por el caso Vallecas, sino porque era el segundo reportaje que se publicaba en El Mundo sobre Garabandal. El primero lo hice junto al compañero Cristian Puig, en el que entrevistamos a Maricruz, uno de las videntes, y este segundo, en el que, bueno, pues, se ha entrevistado a varias personas, pero por sintetizar mucho, aparte de haber hablado extraoficialmente con Jacinta, y ella empeñarse en todo momento que lo importante no es lo que sucedió, sino el mensaje que queda y demás. Entrevistó a un sacerdote que se llama José Olano, que estuvo en el pueblo durante varios años y llega justo después de las apariciones. Llegan en el año 66. Las apariciones tienen lugar entre el año 61 y el año 65. Y lo que cuenta José Olano es que en una ocasión él tenía buen rollo con los jóvenes, era un cura joven, típico cura enrollado, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces, pues Conchita, que yo no era una niña, tenía sus 17 años, le dice al sacerdote que quiere hablar con él. Personalmente, ¿no? A solas. Bueno, pues ella recibe, obviamente, y entonces Conchita le dice: padre, hay algo que yo quiero contar, que digamos, con lo que tengo cierto remordimiento, y me gustaría confesarme. Claro, el padre, que se imaginaban por dónde podían ir los tiros, y dijo: mira, hija, no, confesión no, tú habla libremente y luego yo te confieso. ¿Por qué? Porque él pensaba, si me cuenta algo relevante de lo que tiene que ver con las apariciones y lo hace bajo secreto de confesión, mediante confesión, con lo cual, amparándose en el secreto de confesión, yo esto no lo puedo contar ni siquiera a mis superiores. Con lo cual, finalmente Conchita accede. Y Conchita lo que le dice: mire, padre, que es una invención, que esto es un juego que se nos fue de las manos, no supimos cómo pararlo, hubo mucha presión al respecto, pero la realidad, y yo me quedo tranquilo diciéndole esto a usted, la realidad es que fue una invención. Ni Virgen, ni Arcángel, ni Cristo que lo fundó, nunca mejor dicho. Claro, el padre se extraña muchísimo,
Esto es una confesión de la propia Conchita de motu propio, que aquí nadie la presionó. La presión llegó después, ¿no? Cuando escala esta información al obispado. Pero en ese momento, y claro, eran detalles. Por lo visto, según recuerda el padre, no recuerda todos los detalles, han pasado muchos años, pero el mensaje de la Virgen lo había sacado inspirado en una revista. Por ejemplo, y el milagro en el que aparentemente se materializa la hostia consagrada en tu boca, que hay imágenes del tema, ¿no? Que es uno de los símbolos, ¿no?, mediáticos de Garabandal. Dice, pues mira, padre, eso es que nos metimos cuando nos veían a Sacristina, el cura anterior, y robamos unas hostias. Bueno, al padre dice, hija mía, ¿eso es pecado mortal? Dice, bueno, vas a estar sin ir a misa durante un tiempo, y luego ya, pues, se confesó y demás, ¿no? Entonces, esta información la escala al obispado. Y bueno, ahí en el obispado es cuando ya vuelven a interrogarlas largo y tendido, y es cuando parece ser, los archivos están, entiendo que en el obispado de Cantabria, canta la Traviata, ¿no? Y luego, con el paso de los años, bueno, se les dicen, bueno, sí, negamos, algunas negamos, no tuvimos que hacerlo, y ya vuelven otra vez a la cantinela mariana. Entonces, claro, a mí estas revelaciones me parecían muy importantes. No solamente por la persona que las cuenta, sino por cómo tuvo lugar esa confesión de la principal líder, artífice, como tal, de las apariciones, como es aparentemente Conchita. Entonces, esto es lo que se publicó en El Mundo, era una especie de segunda parte, después de lo que habíamos publicado hace unos años, Cristian y yo, con la entrevista a Maricruz, y esto pues no sentó nada bien a los entornos marianos de garabandalianos, por decirlo de alguna forma, y en el misterio, salvo alguna excepción, como El Último Peldaño y algún otro medio, no hubo eco de ningún tipo. No. Yo lo comenté con algunos compañeros, no voy a citar sus nombres ahora porque no quiero aquí acusar o señalar a nadie, ¿no? Pero comenté con algunos compañeros del norte, ¿no? Estas revelaciones oye, chicos, he averiguado esto, ¿no? O sea, independientemente de dónde se publica, esto es lo que cuenta este hombre. Y su respuesta fue, bueno, es su opinión. Hay mucha gente que dice cosas. Pero hay que tener en cuenta quién es y en qué condiciones, digamos, tuvieron lugar. No, ya, pero es que es su opinión, se dicen muchas cosas. Bueno, pues vale, cada uno está en su derecho de tener o no en cuenta, más allá de la divulgación en sí, ese tipo de detalles. Pero, como periodista, mi obligación es dar a conocer este tipo de informaciones, no pensando en mis compañeros del misterio, ni pensando en los garabandalianos, sino pensando en el público que quiere conocer toda la información posible de un hecho como este con todas las piezas, porque lo que yo he ofrecido no es, digamos, el aidabanazo, ¿no? Ni el zarpazo, No, es una pieza de puzzle más, como hice con lo de Caso Vallecas, que yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manu, que es lo mínimamente relevante como para tenerse en cuenta en ese mare magnum de piezas que forman el puzzle de Garabandal. Entonces, bueno, pues básicamente es lo que hicimos. Lo es. Lo que pasa es que, claro, no sé, no he leído la totalidad, porque en aquel momento todavía no estaba suscrito al Mundo, ahora ya sí la puedo leer, a ver si tengo oportunidad. Bueno, espera el ojo crítico que sale la versión ampliada, que eso sí que lo podrás leer gratuitamente sin problema. Vale, pues a lo mejor me estoy adelantando, pero ahí a mí ahí el fenómeno este de que andasen digamos, en reverso de rodillas, fuesen capaces de, por las piedras, y no se fastidiasen las rodillas, me llama la atención. O sea, lo de la hostia lo puedes trucar, lo otro, bueno, implica Oye, a lo mejor David Copperfield lo puede hacer, ¿no? Pero para unas niñas inocentes llama la atención, ¿no? Bueno, mira, aquí hay dos opciones, aquí hay dos versiones. Una, la versión de que aquello lo hacían porque estaban de alguna forma en un éxtasis místico, porque estaban viendo a la Virgen y la Virgen cuidaba que ellas pudieran hacer eso. Correcto. De forma sobrenatural sin tener ningún tipo de daño. U otra, lo que nos contó Maricruz cuando le preguntamos, que es: eso lo hacíamos de pequeñas, antes de las apariciones, y no pasaba absolutamente nada. No tiene nada de sobrenatural. Hostia puta. Esto nos lo contó Maricruz. Está publicado en El Mundo, lo podéis comprobar. Además, publicado en abierto. Esto concretamente lo podéis ver en abierto y está publicado un poquito más ampliado en Los Sin Rostro. Entonces, bueno, insisto, que habrá quien se quiera quedar con la primera versión. Pero cuando una de las videntes, una de las que andaban hacia atrás, dice: pero si eso no tiene mayor historia, si eso lo hacíamos antes de las apariciones, es un juego que hacíamos, eso no tiene nada de... Pues hombre,
Yo creo que hay cuando menos tenerlo en cuenta. Lo hay. Creo yo, ¿no? Pero bueno, en fin, esto ya sabes que para gustos, colores, ¿no? Para gustos, boticas, podríamos decir. Boticas. Pues mira, ya que estamos tocando cositas que tienen que ver con temas polémicos, conspiraciones, ¿ha habido algún caso en el que los testigos o investigadores te hubiesen afirmado que han tenido que encubrir algo de forma deliberada? Que me hayan reconocido a mí que han tenido que... Encubrir algo de forma deliberada, tanto para bien, o sea, como para decir, no, es que aquí se ha creado, pues eso, un negocio, algo que esto genera rédito y esto no es así, pero todos tenemos que callar. Yo no sabría decirte. Mira, en Inexplicado cuento una historia hablando de la Virgen que tiene lugar, que es muy interesante, porque tiene lugar ahora mismo, está teniendo lugar ahora, que es en Castellar de Santiago, es un pueblo de Ciudad Real, en el que desde 1 de enero del año 90, un señor, Ignacio Castellanos, dice ver a la Virgen. Y los primeros sábados de mes, él va allí, dice ver a la Virgen, pero si tú vas allí, no vas a ver ni escuchar nada, solamente la ve él y la escucha él, ¿no? Y de vez en cuando, él transmite que la Virgen se va a aparecer y hay personas que van allí y acuden. Yo he ido en un par de ocasiones, en una de ellas entrevisté al propio vidente, en la otra había más de 100 personas, yo creo que unas 200 personas, o sea, había varios autobuses y fuimos testigos de una serie de cuestiones muy curiosas que no van quizá más atado a lo sobrenatural, pero sí que desde el punto de vista antropológico o sociológico me parecen fascinantes, ¿no? Y ahí, fíjate que, claro, tú vas allí y ves un señor arrodillado, mirando hacia arriba y asintiendo de vez en cuando, pero tú no ves ni con quién hablan ni lo que le dicen, ¿no? Con lo cual, hombre, con un mínimo, que tengan la mínima suspicacia de, bueno, es que esto no me lo creo, ¿no? Pues estuvimos indagando, mi compañero Ángel Arroyo, como una amiga Davinia González y un servidor en este tema de Castellar, y llegamos a la conclusión, al menos Ángel Arroyo y yo, de que este señor no sabemos si se lo inventa o no se lo inventa, pero lo que tenemos claro es que no hay un móvil económico, vive en una casa con sus padres, una casa con una... para ser de un pueblo bastante humilde. Yo he estado en la casa, o sea... Y dimos muchas vueltas al tema y creemos realmente que no hay una intencionalidad de fraude. Entonces... si eres consciente de que es un fraude, ¿por qué lo hace? Si él cree estar viendo a la Virgen por algún tipo de, pues de trastorno psicológico, bueno, pues eso es otro tema, pero él es honesto cuando cree decir que habla con la Virgen, que es a lo que vamos, ¿no? Entonces, ¿miente el testigo? Hostia, pues yo no sabría decirte, no puedo poner la mano en el fuego, pero yo te diría que no. Pero es su verdad. Es su verdad. ¿Quiere sacar algún tipo de rédito económico? Pues no tiene pinta. Sexual, no tiene pinta. Laboral, trabaja en la vendimia. O sea, no nos cuadra, por ejemplo, ¿no? Pese a que yo no te pueda certificar que este señor haya visto nada extraño. De hecho, entrevistamos a varias personas que decían haber vivido algunos sucesos curiosos, muy cercanos al ufológico, por cierto, solo que su interpretación es más mística. Y casi todo lo que nos explicaban o que nos contaban era sencillamente, era fácil de explicar desde el punto de vista, digamos, astronómico o natural, ¿no? No todo, pero sí una gran parte. De hecho, algunos, claro, miraban al sol y luego veían cosas. Claro, esto está explicado, ¿no? De hecho, en el libro, Ángel Arroyo y yo estuvimos indagando a ese respecto. En el libro, pues expongo las posibilidades racionales a este respecto. Pero en lo que respecta al móvil, ¿no? Que, bueno, el móvil es algo fundamental, sobre todo en tu campo, ¿no? Más que quizá en el mío. El móvil de esta cuestión yo no lo tengo claro, pero no es ninguno de los clásicos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Qué bueno. Y esto te genera cuando son, pues en este caso a lo mejor estamos hablando, como hipótesis, de un tema de enfermedad mental, de algo psicológico. ¿Te genera presión emocional cuando ves este tipo de relatos en las personas? A nivel personal, digo, no... Pues volvemos a la botica, que a este paso vamos a tener que pedir vez. Depende de la historia, pero a ver,
hay que tratar de mantener la objetividad, ¿no? Quiero decir, cuando tú hablas con una persona que ha visto algo y esa persona se emociona... O sea, yo he entrevistado a personas, tíos de campo, hechos y derechos, que a mí se me han derrumbado en plena entrevista. Y se me ha puesto a llorar porque son incapaces de entender qué era aquello que les secuestró en plena noche. Tengo un caso muy chulo de presunta abducción que cuento en Los Sin Rostro, ¿no? Pero claro, tienes que mantener la objetividad. A veces cuesta, a veces cuando te cuentan ciertas historias, quizá esto sea más complicado de gestionar en tu campo que en el mío, ¿no? Sí. Creo, ¿no? Cuando una persona te está contando cómo han matado a su hijo, hombre, no quiero hacer comparaciones, pero entre eso y alguien que te cuente que ha visto un ovni, pues Es jodido. Claro, insisto, no quiero entrar en comparaciones, pero para que se me entienda lo que quiero decir, ¿no? Entonces, sí, ha habido ocasiones en las que nos cuentan cosas y, por ejemplo, en el libro yo cuento en Inexplicado, que es algo por lo que casi nadie me ha preguntado, que a mí me parece brutal. El último capítulo en el que yo cuento cómo en algunas comunidades a los niños pequeños desde que son bebés se les inoculan microdosis de ayahuasca, que me parece una pasada. Ayahuasca es un potentísimo... Sí, es una droga alucinógena. Psicotrópico, que bueno, que sus efectos están ampliamente discutidos. Hay estudios que hablan de la carga negativa de este consumo y otros que hablan de lo contrario. Yo, de hecho, expongo algunos de ellos en el libro, ¿no? De un lado y de otro, para que cada cual saque sus conclusiones. Y me parece tremendo. Entonces, claro, estar ahí impasivo, entrevistando a alguien que te cuenta, como no solamente te cuenta que se hace, sino que lo justifica. Claro, desde mi visión, me preguntas por lo personal, ¿eh? Sí, Ojo, sí, a mí me resulta muy chocante, pero luego hay que ser un poco aperturista y pensar, bueno, es que Occidente no es Oriente. Es que hay ciertas culturas en algunas tribus del Amazonas que no entenderían qué hacemos aquí en este salón con unas copas, unas cámaras y unos focos y unos libros hablando con unos papeles de cosas, ¿no? Quiero decir, la realidad tal y como la concebimos se concibe de forma muy diferente. A veces tenemos un poco ese rollo egocentrista de pensar, es que los chinos tal, es que los indígenas cual. Señores, es que son culturas distintas, es que su sistema de creencias no tiene nada que ver con el nuestro. Correcto. Es que Dios católico es un desconocido en gran parte del planeta Tierra. Pensamos que Occidente es todo el mundo y nos equivocamos. Oriente nos come por los pies y esto la gente no es consciente de esto. Entonces, claro, a lo que voy, nos puede parecer algo escandaloso desde nuestra mentalidad occidental. Pues desde la suya lo más normal del mundo. Y esta chica me decía, bueno, a nosotros también nos parece raro que deis a los niños un sorbito de anís o en la Nochevieja, por ejemplo. Claro. ¿Y por qué no darle un chupito de ayahuasca? Serían mucho más libres en su trascendencia. Claro, es que la mentalidad es muy distinta. Y oye, y esto yo sé que es polémico, lo voy a decir, pero también hay que respetar un poco ese punto de vista, aunque no estemos de acuerdo o aunque nos pueda parecer escandaloso. Entonces, a mí, claro, desde el punto de vista periodístico, me parece brutal la historia. Desde el punto de vista, digamos, antropológico, me parece fascinante. Desde el punto de vista personal, me puede parecer escandaloso. Pero porque yo soy presa de la sociedad del concepto social que occidental tenemos aquí, en el que estamos, ¿no? Claro. Y esto, ostras, esto es un poco una buena hostia, ¿eh? Es como, oye, te hace plantearte cosas, ¿no? Y me parece súper interesante, por ejemplo. Y este tipo de cosas, pues, son más habituales de lo que parece. De hecho, en el libro, al respecto de la ayahuasca, habló con un conocidísimo y respetadísimo psiquiatra, que es Néstor Berlanda, que a mí me cuenta cómo él es consciente, como en algunas tribus, a niños de 4 y 5 años, cuando se portan mal, da ayahuasca. Como lo más normal del mundo. Y claro, esto lo decimos aquí y puede resultar escandaloso, pero esto es una realidad. Y que yo sepa, los niños que consumen ayahuasca no se mueren a los 8 años, ni a los 10, ni a los 20, ni a los 50. Quiero decir, cuidado con esto, que hay estudios que están, digamos, hablan de los efectos nocivos de la ayahuasca, los hay, y otros que hablan de lo contrario. ¿A cuál hacemos caso? Tema espinoso, pero muy interesante. Y que además está un poco a camino entre tus temas y los míos. Están ahí, ¿no? Sí, bueno, hay veces que el misterio y lo criminal se cruzan más de lo que la gente a veces sería consciente. Mediante una palabra que a mí nos encanta, que es ritual. Ritual. Claro, los crímenes rituales tienen ese pozo ocultista que a mí particularmente me encanta. A mí todo lo que tiene que ver con sectas es que me lo como todo, o sea, me encanta ese tema y es un asunto en el que me gustaría indagar más adelante y al que aún no le he podido dar
digamos, meterme hasta la cocina porque es muy delicado. De hecho, el tema que te he comentado de la ayahuasca viene por mi interés por el tema de las sectas a raíz de una reunión a la que yo accedo interna de Redune y pude hablar con algunas víctimas de Santo Daime. O sea, a raíz de algunas declaraciones que me hacen de que ellos sospechaban que en este culto, en Santo Daime, se incitaba a menores de edad, 17, 16, 15 años el consumo de ayahuasca, a encontrarme de repente con la posibilidad de que se dé a los niños desde que son bebés, es como, what the fuck, ¿no? Claro. Y esto es, o sea, mi interés por este tema de la ayahuasca que hemos comentado antes viene precisamente por el tema de entrevistar a víctimas de cultos sectarios, ¿no? Claro. De hecho, algunos de ellos me hablaron de algunas personas muy famosas, actrices y tal, que habían tenido relación con este culto, y yo pude preguntar directamente en persona a alguna de ellas si este era real o no real. Es un tema que me fascina y que algún día me gustaría meterle mano a este tema, ¿no? Pero bueno, es delicado, la Constitución les ampara, hay que tener mucho cuidado con las definiciones que hacemos de lo que es una secta, de lo que no es una secta. Es un tema francamente delicado y del que muy por encima hablamos en la entrevista con Villarejo. No daré pistas, tú sabes a qué me refiero, en lo que respecta a una famosísima secta destructiva para algunos o, bueno, iglesia legal para otros, ¿no? Claro. De hecho, ahí a colación, yo se lo dejaré ahí como punto, la gente si quiere investigar, que hay mucha casuística de crímenes rituales en España, más de lo que la gente es consciente, ¿no? Y en Europa también, pero en España en particular hay muchos crímenes que tienen un origen ritualístico y sería un buen hilo del cual... Es un tema muy interesante. Hay que tener en cuenta que ha habido, en los últimos años, ha habido importantísimos movimientos migratorios, sí. Y el tema de Palomayombe está muy extendido, que es algo de lo que hablo en el libro. De hecho, hay un tema muy chulo del que hablo que tiene que ver con esto, que es la relación entre la santería y la política, que mucha gente lo desconoce, ¿no? Sí, sí. Y en el libro se habla de este tema, también en ese capítulo de los extraños y polémicos rituales, ¿no? Entonces, es un tema fascinante. A mí todo lo que tiene que ver con ritualística me fascina y que, como decíamos antes, está un poco en ese puente entre lo inexplicado y lo criminológico, ¿no? Y hablando de cosas inexplicables, a David... Inexplicadas. No, inexplicables. Bueno, a ver... ¿A David Cuevas a nivel personal le ha pasado algo, tanto en la redacción de este libro como a nivel personal, que sea o que no le encuentre explicación lógica? Sí, de hecho lo cuento en el libro. Dispara. Sí, a ver, tengo que decir, esto lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a remarcar porque creo que es de justicia hacerlo. No es comparable a la inmensa mayoría de historias que cuento en el libro. Las historias de otras personas que cuento en el libro creo que tienen un plus extra de extrañeza por encima de lo que me ha sucedido a mí en varias ocasiones y que considero que, bueno, se puede explicar o bien por casualidad, o bien por azar, o por otras cuestiones, aunque en ocasiones sea un poquito complicado. A ver, he contado varias, ¿no? Pero una que me sucedió, que he contado en algunos medios, es una ocasión, año 92, yo estoy en una revisión oftalmológica en Barcelona con mis padres y estábamos alojados porque un familiar nuestro era militar y pudimos gestionar para que en una residencia militar de ahí de Barcelona nos acogieran y demás, ¿no? Pudiéramos estar ahí, estuvimos 3 días. Entonces, lo que sucedió fue que me tenían que poner unas gotas para dilatar mis pupilas. Yo tenía 9 años. Y no me preguntes por qué, pero algo que nunca había hecho, que había ido en varias ocasiones a esta misma clínica y me habían hecho revisiones similares, ese día me puse muy idiota y me negué a que me pusieran las gotas. Mis padres no entendían mi reacción, los médicos tampoco. Yo me resistí, varios intentaron ponerme las gotas, me movía, no quería, lloraba, las gotas caían, tenían que volver a poner las gotas, mis padres se pillaron un mosqueo de narices y con razón. Todo este trasiego duró una media hora aproximadamente, entre media hora y una hora. Finalmente me ponen las gotas, mis padres pues, se enfadan mucho conmigo, cogemos el coche y vamos a la residencia a comer. Esto sería, creo que era 1 de la tarde, una cosa así.
Y cuando llegamos a la zona de la residencia empezamos a ver movimiento de ambulancias, de policía y tal. Hostia, algo ha pasado, ¿no? Llegamos a la entrada de la residencia, mi padre pregunta, ¿ha pasado algo? Sí, entra rápido. Entramos, aparca y claro, y entonces nos enteramos. Aproximadamente media hora antes de llegar nosotros, 2 militares que salían de la residencia, el regimiento, lo que fuera aquello, salía para uno acompañar a otro a la estación de trenes, que se iba a ver unos familiares, ¿no? Y cuando, pues pocos metros después de salir de la residencia, el coche fue ametrallado por varios miembros de la banda terrorista ETA. Se los cargaron allí mismo. Claro, bueno, pues imagínate todo el follón, policía, ambulancias, tal cual, ¿no? ¿Qué pasa? Que la forma de proceder de la banda es conocida. Ellos se apostaban días antes de los atentados para apuntar las matrículas de los coches que entraban y salían. Y obviamente nuestro coche, que llegaba allí 2-3 días, seguramente sería uno de los coches apuntados para, en cuanto entre un coche con esta matrícula o salga otro, a por ellos. De forma indiscriminada. Así lo hicieron, de hecho. El coche, en este caso no hubo un coche que entrase, sino un coche que salía, ¿no? Y yo me pregunto, si no llego a comportarme de esa forma tan absurda e infantil, de una forma en la que nunca, un comportamiento que nunca se había reproducido previamente, y que yo tampoco sé a cuento de qué vino, no, yo tampoco supe explicar el por qué, me dio la tontería de ese día, me puse tonto de más, y no quería que me pusieran alguna cuenta, que ya me habían puesto un día anteriores, o sea, no tenía sentido. Si llegamos a irnos a nuestra hora unos 40-50 minutos antes, ¿quién me dice a mí que los ametrallados no hubiéramos sido mis padres y yo? Entonces, claro, esto se puede atribuir a la casualidad, obviamente. Pero entre la extrañeza de mi comportamiento, que de verdad os juro que no soy capaz de explicar a cuento de qué, ni siquiera fui capaz de explicar a mis padres por qué. No había un motivo real de que yo me pusiera de esa forma. Pican las gotas, claro que pican las gotas, pero bueno, tengo 9 años, no soy un niño de 5, ya me habían puesto gotas antes. Y la casualidad de que tuviera lugar el atentado, pues eso, pues minutos antes de que llegásemos, pues obviamente a mí me hace pensar en la posibilidad, no probabilidad, pero sí posibilidad de que aquello fuera algo más que suerte. Qué curioso, qué curioso. Vamos a ir acabando, pero no quería dejar de preguntarte por otro caso polémico, antes de hacerte las últimas preguntas, que es el caso Vallecas. Es un caso que ha causado polémica, o sea, si Garabandal ha causado revuelo, Vallecas mucho más. ¿Para ti es claro que ese caso está explicado y no entra dentro de los inexplicados? Para mí hay un 90% de caso Vallecas explicado y un 10% que podría ser, ni siquiera me atrevo a catalogarlo como que es, pero que podría ser inexplicado. ¿Qué concretamente? Algún fenómeno que los familiares no saben explicar, de movimiento de muebles. Que se pudo haber producido. A ver, lo que tenemos es el testimonio años después de que suceda, ¿no? Claro. Pero podía haber sido algo de sugestión, de que un mueble se moviera porque alguien lo empuja sin saber que lo empuja. No sé, me parece un poco más surrealista la explicación racional que la explicación, digamos, sobrenatural o inexplicada de esto. Pero claro, el otro 90% restante, que siempre se ha atribuido a lo sobrenatural, luego se fue explicando de forma, digamos, racional. Entonces, yo creo que en el caso Vallecas pudo haber algún fenómeno que no tenga una explicación. Pero claro, eso no quita para que, insisto, la inmensa mayoría de los mismos, y algunos de ellos directamente fueran producidos de forma inconsciente, sugestiva o fraudulenta. Muy buena reflexión. Ya para el final, últimas preguntas. Aunque eres joven, por más que nada porque tenemos la misma edad, entonces yo también... Pese a las canas, me considero joven. Puedo prometer y prometo que lo soy. O al menos yo me lo considero. Te lo consideras. Tienes una larga, una dilatada ya carrera dentro del periodismo de sucesos. A todos aquellos que quieran de verdad ser investigadores, que quieran, entre comillas, seguir los pasos de David Cuevas, ¿qué consejos le darías? Le diría, se aconsejaría que no lo hicieran.
les aconsejaría que si lo que quieren es subir en estos temas, pues muestren interés, hagan algún artículo interesante y hagan mucho la pelota. Y hagan mucho la pelota. Y nunca, jamás desvelen un fraude. Eso sería lo más inteligente que tendrían que hacer si quieren, digamos, ser alguien reconocido en este mundillo o en otros, que esto es extrapolable. Esta es la razón por la cual yo les recomiendo que no sigan mis pasos. Ojo, no, entonces... y quien quiera hacer un periodismo diferente, por desgracia, es diferente, no debería serlo, un poquito rupturista, y que trate de buscar la verdad pese al riesgo de encontrarla, como diría Manuel Vicent, y respetando siempre a nuestros oyentes o a nuestros lectores o a los propios testigos, ¿no? Mi forma de dar las gracias a los testigos a los que tantas y tantas veces he entrevistado durante tantísimos años, a esos cerca de 400, 500 testigos que he ido entrevistando, mi forma de agradecérselo fue desnudándome, contando experiencias como la que te acabo de contar en el libro, en un apartado que yo pongo experiencias vendo que para mí no tengo, o sí, ¿no? Respetando, insisto, a los lectores, a los oyentes, a los testigos, y siempre intentando tener un punto autocrítico con lo que hacemos. Y tratar de tener la sensación de aportar algo distinto, nuevo, no necesariamente espectacular. No tenemos que buscar un nuevo caso Manises, porque probablemente no lo encontremos. A lo mejor sí, nunca se sabe, pero de primeras a lo mejor sería mucha suerte, ¿no? Ir poco a poco, con humildad, y si más allá de encender el micrófono le damos al botón de enviar archivo para que lo escuche más gente, respetar al oyente. Ofrecerte algo distinto, diferente, o bien con una nueva historia, o bien con un nuevo enfoque, o bien preguntando lo que otros nos atreven a preguntar al entrevistado, siempre con respeto, obviamente. Es lo que yo he ido haciendo y es lo que no sé si recomendar a los demás que hagan, porque depende de los objetivos que persigan, puede ser más o menos contraproducente. Claro. Para los que buscamos la verdad, pese al riesgo de encontrarla, o para los que somos fans de Chris Carter, más allá de la serie de ficción, con aquella careta introductoria de que la verdad está ahí fuera, creo que la forma más sensata es la de tratar de ser equilibrista, intentar mantenerse lejos del pseudoescepticismo, del todo es mentira, no me creo nada, y también lejos del todo es real porque lo hizo un testigo o lo dice fulanito. Creo que hay que tratar de mantenerse firme entre ambas aguas. Es difícil, el trabajo de equilibrista, de funambulista es muy complicado, vas a recibir hostias de un lado, vas a recibir hostias del otro, y cuando te deje uno, volverá el otro o viceversa. Pero cuando eso suceda, cuando te critiquen tanto del lado A como del lado B, tanto de aquello que pretendes, digamos, defender como de aquellos que otros consideran que pretendes atacar, cuando recibas críticas de los dos lados haciendo lo mismo, yo creo que es la mejor señal de que las cosas no se están haciendo mal. Es mi punto de vista. ¿Recomiendo que me sigan mis pasos? Yo no lo recomiendo. Sería irresponsable por mi parte. Si alguien quiere hacer algo mínimamente práctico por respeto a los oyentes o los lectores, lo tiene muy fácil. Preguntar a vuestros abuelos, a vuestros hermanos, a vuestros primos, a vuestros vecinos si han vivido fenómenos extraños. Es la forma más sencilla, más fácil y creo que más práctica de empezar a aportar simplemente algo. Y tengo una última pregunta, David. Para ti, ¿qué es el misterio? Pues a ver, me podría poner trascendente y decir que el misterio es despertarme cada mañana y ver que sigo vivo, ¿no? Sobre todo viendo cómo ha empezado este funesto 2025 en el que hemos perdido a personas muy queridas en esto del misterio o en otros ámbitos, ¿no? Hace poco se nos iba Paco Máñez, que era uno de los grandes investigadores, por desgracia desconocidos, pero bueno, la espinita que tenía clavada de no haber entrevistado a este hombre me la pude sacar hace año y medio y eso que siempre le agradeceré, ¿no? Le agradecí y seguiré agradeciendo. Pero en respuesta, ¿qué es el misterio? Podría ponerme más que razón de poeta y decir, el misterio eres tú. Creo que el misterio es algo por lo que merece la pena dedicar una vida. Me gusta. Y ojo, que yo lo hago menos de lo que me gustaría, que a mí me gusta también ir al cine y hacer otras cosas más mundanas que van más allá del misterio.
pero el misterio yo creo que se engrandece y tiene sus letras de neón gracias a compañeros ya mentados como puede ser Manuel Carballal, por ejemplo. Creo que gracias a personas así, que por desgracia no abundan, por eso invito a las que nos están viendo, si quieren hacer algo más, que empiecen a hacerlo. Creo que gracias a personas así el misterio podrá seguir escribiéndose no solamente con luces de neón, sino con la suficiente, digamos, validez y honestidad, ¿no? Creo que algo como el misterio se podrá seguir indagando y divulgando con la cabeza alta. Porque lo que nos ha demostrado una y otra vez las investigaciones de otros compañeros o alguna cosa que yo mismo he hecho es que ni estamos locos por perseguir misterios, ni están locos otros por haberlos vivido, porque hay un interés mucho mayor de que la gente piense en estos temas, como antes decíamos, y sobre todo y ante todo, Manu, te diría que no sé si nos queda todo por hacer, creo que sería injusto, pero nos queda todavía mucho por hacer. Y para mí otro misterio es el no saber lo que viene después, no saber que no puede disparar esa investigación que estamos persiguiendo desde hace años o ese hilo de que estamos tirando. A mí particularmente me fascina, concretándose en lo que tiene que ver con una profesión que yo admiro y que me encanta y que creo que puede hacer cosas muy positivas como es el periodismo. Hay una serie fantástica que se llama The Newsroom, en cuyo primer capítulo piloto, la tenéis en Max, en HBO, hay una reflexión sobre si Estados Unidos es o no el mejor país de América. Entonces alguien dice, no lo es, pero podría serlo. Yo se lo aplico al tema del que gira la serie, que es el periodismo. ¿Es el periodismo la mejor profesión del mundo? Yo pienso que no lo es, pero que podría serlo. Y de gente como alguno de los que nos están viendo ahora y de otros compañeros que se dedican a estos temas, creo que cada vez vamos demostrando que el periodismo va más allá de un clickbait, de una fake news o de intentar, digamos, perjudicar o beneficiar a un partido político. Creo que el misterio, concretamente ese periodismo del misterio, ¿no? Uniendo ambas cosas que comentaba antes, el periodismo y el misterio, creo que demuestran que se puede hacer algo honesto, sobre el terreno, acudiendo a las fuentes directas, y conseguir todavía informaciones relevantes que nos interesan no solamente a ti y a mí o a los que nos ven, sino a otras muchas personas, más altas de lo que nos imaginamos, insisto, y que podrá seguir escribiéndose, yo creo que con esas luces de neón, gracias principalmente a todos aquellos que tratamos de contribuir o aportar algo nuevo, diferente y sin miedos. Pues muy bien, David. ¿Algo que quieras decir para cerrar? Bueno, te odio un poco más por haberme hecho decir cosas que a lo mejor no eran un poco contraproducentes. Pues no te ha apretado absolutamente nada, ¿eh? Pero bueno, nada, pues que nos vemos en los bares. Hablando de misterio. Pues en los bares dudo verte, pero bueno, oye. Y sí, bueno, si alguien que nos está viendo quiere contarme alguna historia, experiencia o compartir algo, alguna cosa o ponerme a parir por alguna de las cosas que he dicho, o rebatirme o decir lo que le dé la gana, pues bueno, hemos dado un correo electrónico que es libroinexplicado@gmail.com, o me tiene, por ejemplo, en Instagram como David Cuevas Insta, pues para escribirme, yo respondo a todo el mundo y para bueno, pues dar su opinión sobre lo que considero oportuno, que yo creo que la forma de enriquecernos es escuchando también opiniones diferentes que puedan poner en jaque las nuestras propias, ¿no? Así es. David Cuevas, un placer haberte tenido en el Rincón del Disidente. Espero que sea la primera de muchas. Pues sí, igualmente, de haber estado en esto que cada vez, poquito a poquito, deja de ser un rincón. Gracias. Nada. Gracias por acompañarme en este episodio. A todos los disidentes que disfrutáis de este espacio, vuestro apoyo es increíble. Recordad que podéis dar like, compartir y suscribiros a este canal. Es totalmente gratis, pero que lo hagáis tiene un impacto inmenso. Con cada acción ayudáis a hacer crecer nuestra comunidad y a llevar este tipo de contenido a más personas. Juntos hacemos la diferencia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.